Hola, te doy la bienvenida al sexto episodio de la serie Repensar el Mal. El día de hoy vamos a compartir contigo un poco sobre la historia de Ed Gein, un personaje particularmente siniestro y trágico, que nació y vivió a principios del siglo pasado en Estados Unidos, conocido como el carnicero de Plainfield. En cierto sentido, Ed no pertenece a la misma categoría que el resto de los personajes de los que hemos hablado hasta ahora, pues técnicamente, al menos de manera oficial, solo terminó con la vida de dos personas, entre años, bueno, y pasaron años entre una y la otra, quizá por razones que no eran exactamente el deseo de dañar. Ed Gein es conocido por ser el primero de estos personajes inmortalizados por una industria cultural que enaltece lo que otra dimensión social condena. Gein inspiró distintos personajes como algunos derivados del Silencio de los Inocentes, American Psycho, La Masacre de Texas, entre otras películas, así como una diversidad de documentales sobre su historia. De hecho, en octubre de este año 2025, Netflix va a sacar la tercera edición de su serie Monstruos, esta vez dedicada a este personaje. Con tanto morbo generado a su alrededor, la figura real de Gin ha sido muy tergiversada. Aunque no es el objetivo de este episodio clarificar lo que hizo o no hizo, ni sus perturbaciones psicológicas más profundas, sí vamos a explorar un poco sobre su historia, que consterna por la deformación en su percepción de conceptos como belleza, arte, muerte, compañía y amor. Esto a través de reflejos que encontramos en su carta. Ed fue el segundo hijo de un matrimonio bastante desafortunado. Su padre quedó huérfano trágicamente desde pequeño y creció con una seria discapacidad emocional. Su madre fue criada de forma muy estricta, con puño de acero y fanatismo religioso. La madre de Ed despreciaba profundamente a su esposo, quien a veces, borracho, la golpeaba. Ella abusaba de él verbal y emocionalmente, y él abusaba de ella físicamente. Cuando tuvieron su primer hijo, la madre no logró sentir conexión con él, en parte por su propia incapacidad emocional y en parte por su desprecio a los hombres. Volvió a embarazarse con el deseo de tener una hija, pero nació Ed. Ella se puso la firme intención de que su hijo no sería como el resto de los hombres que ella tanto despreciaba, y en cierto sentido tuvo éxito, al criar un hombre tan distinto al resto que terminó por convertirse en un monstruo. Ed era un niño tímido, doblegado por la severidad de su madre, que nunca logró hacer amigos, al menos no amigos profundos, sinceros, reales. Ed era delicado y muy apegado a su madre, y aunque siempre fue raro, todos lo consideraban inofensivo. Desde que Ed tenía 6 o 7 años, su familia se muda a una granja cerca de Plainfield, Wisconsin, acentuando todavía más el aislamiento en el que fue criado y en el que vivió hasta su detención. Su padre murió sin pena ni gloria, y poco después su hermano mayor murió también, en condiciones sospechosas, en un incendio en la propiedad familiar. Ed quedó solo con su madre, estrechando ese vínculo enfermo, codependiente y ambiguo que habían desarrollado el uno con el otro. Poco después, su madre fallece y es entonces que comienzan las alucinaciones de Ed. Él no conocía otra vida más que la vida con su madre, y ella era el eje rector de su existencia, que de pronto no estaba más. Pero el desprecio que inculcó en él por las mujeres fáciles permaneció. En el pueblo, cerca de donde vivía, lo consideraban un tipo raro pero amable, simpático, un poco lento intelectualmente, pero un buen tipo, tranquilo e inofensivo. Después de la muerte de su madre, se dedicó a hacer trabajos ayudando a las personas del pueblo a hacer reparaciones e incluso cuidando a sus hijos, con quienes siempre se llevó bien. Era extraño, sí, pero eficiente reparador y amable compañía. En Plainfield comenzó a haber algunas desapariciones, con cuerpos que nunca fueron encontrados, y por lo tanto el misterio permanece. Aunque no se sabe realmente si esas desapariciones tuvieron o no que ver con Gin, todo cambió cuando desapareció una mujer dueña de un bar, que sí se sabe que él fue responsable, aunque se supo mucho después. Aparentemente le recordaba a su madre y de mala manera. El giro inesperado vino cuando desapareció otra mujer 3 años después, dueña de una ferretería, y en esta ocasión Ed sí fue sospechoso desde el principio. Cuando lo interrogaron, él casi se incriminó solo y fue detenido. Cuando la policía fue a investigar a su granja, descubrió no solo el cuerpo de la mujer recientemente desaparecida colgando como animal en carnicería, sino toda una colección de partes de cuerpos, muebles forrados de piel y hechos de restos humanos, y en general una tétrica colección de rostros y vestidos hechos también de piel humana. Resulta que desde que la mamá de Ed murió, él desenterró el cuerpo, cercenó la cabeza y la llevó a su casa. Ed sentía la necesidad de conservar a su madre con él y la tenía en una especie de santuario. Antes de las mujeres por las cuales fue acusado por homicidio,
Ed comenzó a desenterrar cuerpos de cementerios, bueno, el cementerio ahí de la zona, para hacer uso de ellos, al menos de partes de sus cuerpos, en la confección de su oscura colección. Una poco manera extraña de mantener presente la idea al menos de la compañía de su madre. Ginn fue declarado no imputable de los crímenes que cometió debido a su condición mental y fue condenado técnicamente a cadena perpetua en un psiquiátrico. Ed murió a los 78 años por complicaciones respiratorias ocasionadas por el cáncer y es muy irónico que él decía que o sea, la vida que pasó técnicamente ahí en el psiquiátrico, él vivió, él dice, bastante feliz porque tuvo la compañía y la estructura que siempre quiso y nunca tuvo, especialmente después de la muerte de su madre. Fue un interno bastante pacífico, bien portado, tranquilo, ejemplar, digamos. Como podrán imaginar, la carta de este personaje es súper interesante, pues tiene tantos matices como su historia, que será aberrante, pero también muy compleja e interesante. Para analizar su carta, tenemos hoy una maravillosa invitada, estimada colega Fer, Su Alteza Celestísima, que compartirá con nosotros su percepción, intuiciones e interpretaciones sobre este personaje a través de su carta natal. Fer, bienvenida a este episodio. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Angie, por compartirme, por invitarme y por permitirme, pues, llegar a todos los que nos vayan a ver a través de esta bonita disciplina que es la astrología, que es lo que tú y yo hacemos. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo y para Ay, platicar de esta joyita astrológica. sí, caray. O sea, es definitivamente una joya y estoy segura que va a ser muy interesante. Me interesa mucho escuchar tus percepciones. He tenido antes consultas con Fer y me parece una astróloga maravillosa. Tiene unas intuiciones muy profundas. Bueno, también es tarotista, tiene muchos talentos, ¿no? Pero igual para quienes no la conozcan, Gracias. cuéntanos, Fer, un poquito sobre lo que haces, los servicios que ofreces, en dónde te pueden encontrar quienes no te conozcan. Pues mira, querida, yo desde hace ya 5 años, un poquito más, me empecé a dedicar al tarot y a la astrología ya de una manera formal y compartiéndola con los demás. O sea, ya tengo ya muchos años de estudiar astrología. Mi primer acercamiento a la astrología fue alrededor de 2015 y bueno, en el tarot empecé a ahondar un poco antes, tal vez. Entonces, ya para 2020 fue cuando yo decidí ponerlo al servicio de los demás y a partir de ese momento, pues ha surgido una etapa bien interesante de aprendizaje, más ahondar más en lo que es la astrología con otras técnicas. Y bueno, mi enfoque es de astrología evolutiva, me dedico obviamente a lectura de carta natal, pero a mí me gusta mucho dar terapias astrológicas, o sea, tengo una modalidad de terapias en las que mezclo la parte psicológica, la parte astrológica y la parte del tarot, como para darle un matiz completo al consultante que pueda analizar cualquier situación de vida desde varios ángulos y que tenga como distintas visiones de lo que puede hacer con la energía disponible. Entonces, pues claro, pues lo que es lectura de carta natal, revolución solar, lecturas de tránsitos, todo esto, tránsitos de momentos específicos, anuales, en fin, o sea, pero además también tengo sesiones de tarot, así solitas, y bueno, hay sesiones en las que utilizamos ambas, pero bueno, mis redes, ¿dónde me pueden encontrar? En mi Instagram que se llama @celestísima con 3 As al final, ahí me encuentran, o el Instagram de mi página @astralitylights, y bueno, en el Twitter o X también estoy como @astralitylights, con mucho gusto ahí para atenderlos, verlos y bueno, tener un acercamiento con ustedes. Entonces, pues eso es a lo que yo me dedico en mi día a día. Ya llevo un ratote en esto y lo disfruto demasiado. Es mi hobby hecho trabajo y que eso yo lo agradezco mucho a la vida y al universo habérmelo presentado de esa manera. Es una súper bendición y qué bueno que tienes esa oportunidad y compartir con otros lo que te gusta. Está padrísimo. Y pues bueno, antes de empezar, les recuerdo a todas las personas que están escuchando, viendo este bonito episodio, que aunque vamos a estar hablando de ciertas posiciones o configuraciones para facilitar la comunicación de forma un poquito aislada o independiente,
Esto no quiere decir que si alguien de ustedes o alguien que ustedes conozcan tiene una posición igual o una configuración similar o la misma de la que vamos a estar hablando, eso no quiere decir que ya sean así la misma persona o que tengan exactamente las mismas tendencias, porque a final de cuentas siempre un análisis va a implicar un sinnúmero de factores que están ahí en la totalidad de una carta y también el contexto de la persona en específico y pues no sé, no lo que haga, nada más, breve recordatorio. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, cuéntanos, Fer, ¿qué te llama más la atención de este personaje en relación con su carta natal? La voy a Bueno, compartir. de entrada me llama mucho la atención la posición de la alineación bajo la que él nace, que es Plutón en Géminis. ¿Por qué? Pues porque debe de ser una cosa muy potente que lo tiene sobre el ascendente. Eso es como yo pienso la cosa más em, interesante de su carta, puesto que nos habla de que era una persona muy geminiana en el sentido de aprender y de detalle y de relacionarse, pero a la misma vez a lo mejor con tintes escorpianos, o sea, estas mezclas de Géminis, Escorpio, es como complicado, son gente que puede llegar a tener muchos escenarios mentales que ellos mismos empiezan a formar y tenerlos sobre el ascendente, pues de entrada tener a Plutón sobre el ascendente no es cosa sencilla, pero tenerlo en Géminis se me hace que es alguien que puede tener tintes de bipolaridad o de esquizofrenia o de hacerse mucho estos escenarios fatalistas en la mente, como muchos demonios internos que podría hablarnos, o sea, siempre estar, o sea, Géminis ya nos habla de un desdoblamiento per se, pero tener a Plutón es como tener una parte muy buena y una parte muy oscura. Entonces, Como eso muy yo creo extremo, que ¿no? es lo que, ajá, como muy contrastado, lo que me puede llamar la atención más de la carta de este personaje. Y bueno, ya de ahí como que creo que esa es la patología más compleja y ya de ahí se van desdoblando más factores que a la vista así como que tú dirías, ah, pues está normalito, pero ya cuando empiezas a leer la biografía de este hombre, pues como que le empieza a dar todo un sentido a lo que hay ahí y pues tiene una carta como digamos muy potente. Sí, totalmente. Y a mí me llama la atención que justo ese Plutón que comentas, digo, en principio pues está ahí, como decías, súper cerquita del ascendente, que ya le da como un peso demasiado personal y grande y directo en la persona y su vida y tal, pero también me parece interesante que esto no necesariamente pasa siempre así, que está configurado también súper cercanamente por trígono a su medio cielo, o sea, también la influencia con el medio cielo es súper grande y como muy fluida, no necesariamente buena, pero sí fluida, digamos, de esa energía que nos comenta Fer de Plutón hacia aquello por lo que de alguna manera él fue reconocido o conocido, digamos, pensando como, insisto, como en esa conexión con el medio cielo. Y también me parece súper interesante, voy a cambiar tantito de pantalla y ahorita regreso acá, porque digo, es la misma carta, pero acá está en signos completos, que es como la configuración que generalmente utilizo. Y lo que me llama la atención es que aunque aquí no se acaba de ver tan así, y de hecho puede ser como un poco cuestionable que sí se acabe formando la figura dependiendo cómo cada quien lo considere, pero bueno, estoy hablando como del como rectángulo, bueno, voy a cambiar de pantalla que lo ven, no se lo imaginen, pero en un segundito, que creo que acá se ve más claramente, como un rectángulo místico que se acaba formando a partir justamente de Plutón, al estar haciendo Plutón un trígono al medio cielo, haciendo Plutón un sextil a Marte por acá, Marte un trígono a la Luna por acá, que a su vez está haciendo un sextil al medio cielo por acá, y que digo que esta configuración es debatible, porque habría quien consideraría que el rectángulo místico o cualquier configuración planetaria requiere que haya planetas y no necesariamente puntos, como en este caso estoy agregando el medio cielo. Y bueno, o sea, no nos vamos a adentrar ahorita en el debate, pero si consideramos al medio cielo, me parece súper interesante porque ese tipo de figura, una de las cosas que señala está, digo, en principio está fortaleciendo todavía más la importancia de ese Plutón, la relación que tiene con Marte, la relación que tiene con la Luna, que bueno, son planetas súper importantes, en especial la Luna, que ahorita le voy a preguntar a Fer qué opina al respecto, pero bueno, en principio como que da mucha estabilidad en la configuración. Y por otro lado, señala generalmente este tipo de configuraciones que las personas que la tienen
nacen con una especie de impulso demasiado grande a aprovechar sus talentos, a hacer algo con los talentos que de alguna manera tienen. Y yo sé que es súper cuestionable y súper controversial lo que estoy diciendo, porque lo que quiero decir es que gran parte de lo que él hizo, que, o sea, como este tema de confeccionar objetos y como crear cosas a partir pues, bueno, de sus, no sé cómo decirlo, como de sus siniestros gustos o atracciones, por más que podamos hablar de desviaciones psicológicas o lo que fuere, el punto es que sí había ahí como necesito crear algo y pues bueno, quizá, o sea, bueno, sí creo algo, ¿no? O sea, y como muy plutoniano o marcial, quizá no necesariamente algo virtuoso, constructivo, deseable, pero me parece súper interesante esa configuración. No sé si tienes algún pensamiento sobre esto, Fer. Pues mira, yo creo que la parte plutoniana es sobre el ascendente es una pulsión muy constante de un enojo. Probablemente, o sea, las personas que nacen con Plutón sobre el ascendente o casa uno son personas que traen un enojo, una furia muy latente. Que si esa furia o ese impulso no es bien canalizado, pues Plutón sabemos que es un planeta que tú empiezas como a guardar y a interiorizar y a tener este resentimiento, esta ira. Entonces yo me imagino que desde pequeño ha de haber sido una represión de sus pensamientos, de su parte oscura y de sus impulsos. Y esto yo pienso que en conexión a la luna, que ese Plutón está ahí en una posición muy clara, pues sí nos dice como que la mamá era muy responsable, muy un personaje protagónico que le decía a él como que qué debes de pensar, qué debes de creer, esto sí, esto no. O sea, la mamá era bastante manipuladora, ¿no? Entonces, pienso que este chico, pues desde niño, sufrió, bueno, y por lo que la biografía nos dice, sufrió muchos episodios complejos, tanto que la violencia familiar, tanto que era un hermano menor, entonces no sabemos cómo pudo haber sido la relación entre hermanos. Luego, después nos dice que pues de niño él sufría de bullying en el colegio y luego tuvo una etapa de mucho aislamiento. Entonces, pues sí, con ganas de relacionarte, pero a la vez miedo de la gente. Y todo el miedo, yo creo que todo ese pánico o esos issues mentales, yo creo que eran muy patrocinados por la mamá, que pues era como muy tajante en su manera de pensar, seguramente, porque habla de que su mamá le hablaba mal de las mujeres y como que le reprimía todo el tema de la sexualidad y entonces la cercanía afectiva para la mamá era como mala. Entonces, todo eso sí nos habla de que tuvo una fuerte represión emocional y mental, no creo que nada más haya sido emocional. Sí, tiene Y mucho luego, pues sentido. nos dicen que el niño en la infancia leía muchos cómics y novelas de aventuras, pero también muchos relatos que tenían que ver sobre la idea de la muerte. O sea, esto es muy, muy curioso que con Plutón en casa uno y sobre el ascendente más, la cercanía con la muerte es una convivencia en el día a día. O sea, para Y ti como se la puede llegar a violencia, ¿no? Y el convertir en un crimen. tema, ajá, la puedes llegar a normalizar. O sea, lo puedes ver como, ok, sí, no hay problema, ahorita lo desentierro y le corto la cabeza. O sea, hola. No. Ujú. Sí, está súper fuerte porque justo pensaba también que ahorita que mencionabas esta influencia de la madre, y es ¿cómo decirlo? Como que además de que le coartó o lo incitó a tener relación muy extraña o un vínculo muy extraño con lo femenino, también con lo masculino, porque al estar ella de alguna manera degradando constantemente al papá, de alguna manera no le permitió tampoco a él tener una figura masculina digna. Digo, el papá tampoco ayudaba mucho, ¿no? O sea, no por culpar nada más a Ujú. la mamá, pero lo que quiero decir es que sí hay como un tema como muy dividido y muy oscuro y como falto de referentes dignos, digamos, como para canalizar esa intensidad que, como dices, está señalando ahí Plutón. Y que además me parece bien Ujú. interesante porque si bien todo esto, como decía, está pasando en Géminis, el ascendente está en el término de Marte y que está por acá, si me hiciera caso mi anotador, Ujú. o sea, como fortaleciendo todavía más como esta dimensión de violencia, de agresión, de que otra vez no tiene que ser algo terrible porque puede ser alguien que, no sé, que es cirujano o una cosa así, ¿no? Pero bueno, en este caso de alguna manera fortalece mucho
violencia que él como que no encontraba o no tuvo como una manera de expresar sanamente porque justo vivía como cohibido desde chiquito, como todo tímido, como todo así. Y además Plutón también está ahí, si alcanzo a ver bien, sí, también en el término de Marte, lo cual de alguna manera fortalece muchísimo como esa energía que nos señala Fer ahí, que está influyendo a la luna. Y en ese sentido, tanto a la madre, la relación con la madre, pero también como la relación que al final de cuentas él desarrolló con sus propias emociones, su propio cuerpo, qué sé yo. Y ahí, por ejemplo, también me habías comentado de la figura de Lilith, que tiene también ahí como un peso significativo, que cuando usamos sistema de casas de signos completos quedaría en la casa uno, pero cuando estamos viendo la configuración así en Plácidos, pues ya Lilith se mueve a la casa 12 y en cualquier caso, o sea, sea la casa uno o sea la casa 12, pues es un peso bastante importante, ¿no? ¿Y qué piensas tú ahí con respecto a Lilith y la influencia que pudo haber tenido en este personaje y su historia? Pues mira, Lilith, a mí me gusta utilizarla para perfiles de asesinos. ¿Por qué? Porque nos habla del instinto más básico de supervivencia que podemos tener todos. O sea, a carácter salvaje que aflora cuando alguien se mete con lo mío, ¿no? Pero también nos habla de trascendencia, legado, dones, pero por el lado más oscuro, pues Lilith es lo de la parte demoníaca que todos podemos llegar a tener a veces. Y como que es la parte que, sí, te dicen en tu casa, no, no hagas eso porque se ve mal, pero en realidad, cuando tú tienes a Lilith en la casa 12 es que tienes muchas cosas ahí guardadas, reprimidas acerca de la sexualidad, de lo femenino, tu relación con las mujeres, o sea, para los hombres, en caso de los hombres, es cómo se relacionan ellos con la figura femenina. Y en el casa 12 o sea, Lilith sí trae instintos de o huellas, podemos decirle así, porque la casa 2 es un territorio bastante wild en el sentido de que pues es una caja de sorpresas, ¿no? Entonces Lili nos habla que probablemente en su pasado esta persona haya sido alguien que haya sido, bueno, con términos de magia, psiquismo, dones de algún tipo, probablemente quizá pudo haber llegado a ser mujer, no sabemos, pero hay mucha fuerza femenina reprimida, guardada, que a la vez está en Géminis, entonces nos dice cómo lo atacaban a él, lo que era lo que más le dolía, la crítica, el bullying, que hablaran mal de él, el relacionarse con los pares podría ser también una cosa complicada, pero pues Lilith en Géminis nos habla de personas que tienen en la parte de habilidades y dones. Puede ser gente que rápido socializa, puede ser personas que pues de alguna manera son muy curiosas, o sea, como que la curiosidad mató al gato, entonces es como que yo me quiero enterar de qué está hecho lo más intrínseco de algo. Y por el otro lado, pues Lilith a mí también se me hace que en esta casa 12 da mucho lugar a elucubración mental, desolamiento, esquizofrenias, una amor-odio con la mamá, probablemente también, o sea, o con la figura femenina, amor-odio. Y Lilith, fíjate que está en una tensión importante con el Sol y Urano. Entonces, pues sí, Lilith es la parte escondida, pero imagínate cómo la detona Urano todo el tiempo. O sea, estas alineaciones de Lilith-Urano nos hablan de un instinto salvaje que de repente se te pone, ¿no? Así ahorita, ¿no? En shuffle, porque la tiene como aparte la tiene en un aspecto bastante violento, la tiene en un quincuncio con Urano, que está en la casa 7 Urano. Entonces, el otro, mis pares, me detonan ese instinto de, pues, salvaje, asesino, elucubrador, porque pues Géminis en su vibra un poco baja puede ser elucubraciones mentales. Y la Lilith también está en un aspecto de semisextil al ascendente y a Plutón. Entonces, es una Lilith que tiene una cuadratura al Sol, tiene un quincuncio a Urano y tiene un aspecto hacia Plutón y el ascendente, lo cual sí nos dice como que, oye, pues hablaba solita la cosa, o sea, estaba como en estos
lucubraciones mentales y Lilith en casa 12, a mí se me hace, digo, pues no sé quienes la tengan me podrían decir, pero yo la siento que es como tener un instinto ahí reprimido, salvaje, de odio, de ira, que no identificas de dónde viene, que pues a veces sí te sale y te dan ganas de ahorcar algo, ¿no? Entonces, eso, o sea, Lilith, yo te la prefiero, Lilith, en casas más expuestas, cualquiera de la que me digas, menos la 8 la 12 porque ahí es como que vamos a guardar mucho ira, resentimiento, represión, y pues en Géminis, o sea, se junta el combo Lilith-Plutón, que es bastante potente, que dices, o sea, lo geminiano venía en una vibra muy baja. Sí, muy, muy intensa y dura y que a fin de cuentas en su caso, como dice, se fue como para abajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y me llama la atención Son de los esto que juicios, comentas. yo pienso que son juicios, perdona, Angie, yo No, pienso que son adelante. juicios o prejuicios que nunca aclaras y nomás te quedas con la mala idea porque la mamá le decía, las mujeres son instrumentos del diablo, y pues entonces desde ahí ya le vas generando al pobre niño un juicio bastante erróneo acerca de la energía femenina Ujú, ujú. Y también como y pienso que de la contradictorio. masculina, ¿no? Porque justo Ujú. pensaba en la cuadratura que también señalabas que le está haciendo al sol y pienso que también, ¿cómo decirlo? Tanto en la imagen que la mamá tenía del papá y le transmitía a los hijos, como también de una masculinidad muy, muy tóxica, también la razón por la que ella no quería tener hijos varones, sino mujeres, porque decía, no, guácala, estos seres asquerosos, impíos, pecadores, malignos que pues también ellos siendo hombres, pues es como que les estaban diciendo eso a ellos, aunque eran unos bebecitos o niños, al menos en un principio. Y la conformación, o sea, lo estoy diciendo pensando primero en el sol como el padre, pero también pensando en el sol ya como la conformación del yo, digamos, o de la expresión del espíritu o incluso de la propia masculinidad, que puede aplicar a cualquier género, pero pues bueno, en particular ahorita que estamos hablando de un hombre, creo que acaba generando mucha confusión, como dices, tanto en el rol femenino, por un lado, pero también con el rol, o sea, como que no había mucho para dónde irle, ¿no? O sea, como que tenía ahí muy torcidas ambos referentes, me parece que se señala mucho con esa Lilith. ¿Qué piensas al respecto? Ay. Sí, y luego imagínate, o sea, tienes la Lilith en Géminis, pero la Luna en Sagitario, entonces están en una completa oposición. La Luna es tu mundo emocional, Lilith también es la parte instintiva, entonces como que internamente dentro de ti yo creo que ha de ser como un sistema cognitivo muy marcado por lo femenino, que pues es la mamá, que la mamá era pues mocha, era una mamá muy estricta, pues como tú dices, ¿no? Le hacía el mismo bullying al papá en la casa, o Ujú. sea, entonces Y no le daba eventualmente a peso a los la niños figura también. masculina, exacto, o sea, no, no. Y luego él genera un apego enfermo hacia su madre también. Ujú. O Sí, sea, ya porque, con los años, claro, sí, como que era una pues, ¿tú ambigüedad ahí qué muy haces con, profunda y me llama la ajá, atención que justo ¿tú ahorita qué que haces mencionabas con esto, esos extremos? claro, claro, porque pienso que algo también interesante de esa oposición que señalas entre Lilith y la Luna es que en términos astronómicos, digamos, Lilith está señalando el punto más alejado de la órbita de la Luna con respecto a la Tierra y por lo tanto la Ujú, oposición, que sería el punto contrario, está señalando el punto más cercano de la órbita de la Luna con la Tierra. Entonces, si están en oposición, aunque no sea ujú, una posición exacta, a final de cuentas está implicando que la Luna en el momento en el que él nació, estaba en la posición más cercana de su órbita hacia la Tierra y por lo tanto teniendo una ujú, influencia sumamente poderosa, además siendo una carta nocturna, porque nació en la madrugada o algo así, este personaje, la luna se convertiría en su luminaria principal y además, o sea, Plutón y la luna y Marte, además, bueno, voy a compartir la carta para que lo ujú. vean, son como los planetas que más cercanos a un ángulo están, lo cual también ya les da como muchísimo protagonismo, ¿no? De Plutón ya les habló Fer hace un ratito, de Marte yo medio lo mencioné, aunque no elaboré mucho, pero bueno, también tiene un protagonismo ahí al estar tan cerca del bajo cielo, y la Luna tiene un protagonismo por estar, no solo por ser la luminaria principal, sino por estar ahí conectadísima con el descendente, señalando, no sé cómo decirlo,
como un mundo emocional no solo perturbado, bueno, perturbado en el caso de este personaje que se esperaría con esos aspectos de los que nos hablaba Fer, pero también como muy cercano. Entonces, como que está esta dualidad entre, hay una parte, como decía Fer, quizá muy reprimida, muy escondida, muy que no alcanzo a ver pensando en Lilith, pero al mismo tiempo hay una parte muy evidente, muy visible, muy tangible de ese mundo emocional, pensando en la luna, que qué suplicio, ¿no? Porque hay gente que tiene, o sea, que vive muy adentro, pero justo como que muy adentro se queda o gente que vive muy afuera y pues está muy en contacto porque está ahí, ¿no? Y él era como los dos, o sea, como por un lado estoy completamente adentro y por otro lado, pues lo saco, ¿no? Que me parece muy, muy fuerte esa conexión. Mm, también me parece, bueno, te quiero preguntar, porque algo que he visto pues en todos los personajes que he estado analizando para esta serie, desconozco si en otros se sostenga, pero al menos en todos los de esta serie se sostiene, es la importancia que también tiende a tener Neptuno. Y Neptuno, en esta carta, como podrán ver por acá, está en Cáncer. Y me parece interesante porque, bueno, ahorita como le voy a preguntar a Fer, estoy mostrando el diseño como ella trabaja con Plácidos. Pero bueno, aunque estén en casas diferentes, acaba quedando como haciendo una conjunción ahí relativamente cerquita a Júpiter, lo cual pues también Ujú. le cambia ahí un poquito la vibra. Y además está haciendo este trígono a Saturno por acá, esta cuadratura a Venus por acá, y ya, creo que son los aspectos principales. Bueno, igual una oposición amplia a Urano por ahí. Pero bueno, más allá de todos los aspectos que esté haciendo, ¿qué te llama a ti la atención de ese Neptuno? Pues mira, desde luego la conjunción que tiene con el Júpiter, que los dos están en cáncer, ¿no? Y me llama mucho la atención el hecho de que ambos planetas, cuando están así juntos, a veces en una vibra involutiva, se puede volver como un delirio así, místico, ¿no? Que te dejas llevar por tu mundo de fantasía. Ya sabemos que Júpiter amplifica y Neptuno nebuliza. Cáncer es el signo, pues, de la mamá, ¿verdad? De la casa, de la familia, del clan. Entonces, como que siento que estos aspectos también son tocados de manera muy violenta por Urano. Urano, que es como un gran gatillador, digámoslo de esa manera, de la parte tanto de lo jupiteriano como de lo neptuniano. Entonces, yo creo que era como una obsesión con su mamá. O sea, con ese Neptuno y ese Júpiter en cáncer, este hombre, pues la única figura femenina que vio en su vida casi, casi, pues fue su mamá, ¿no? Entonces, como que hasta podremos decir que había un complejo de Edipo ahí muy fuerte, como te digo, el amor-odio. O sea, sí, me reprime, me maltrata, me habla mal, lo que quieras, pero pues es lo único que conozco. Y es la forma de amor que yo conozco. Entonces también, pues eso lo hacía como a veces sentir que quizá que lo que él sentía o hacía no estaba tan mal. O sea, pues él decía, pues yo le soy fiel a mi mamá Claro. y mi mamá fue lo que me enseñó a querer. Además, imagínate, si tienes que en la casa uno está Plutón, Júpiter y Neptuno. O sea, yo creo que todos los planetas que a mí no me pasa, yo no tengo ninguno, pero cuando tienes planetas en la casa uno, pienso que han de ser planetas como que todo el rato están aquí en tu conciencia taladrando, ¿no? Están muy cerquita y se manifiestan mucho en tu personalidad. Entonces, imagínate una personalidad que se va a regir por tintes plutonianos, jupiterianos y neptunianos al mismo tiempo. O sea, eso te da una fragmentación, porque Géminis como todo buen Géminis, se fragmenta. Entonces, eso es más fragmentarte, pero aparte amplificar tus delirios místicos, ¿no? Claro, y es que Yo es como creo. bastante más profunda la fragmentación, porque como dices, si bien Géminis de por sí ya se fragmenta solo, no necesita más, pero si, o sea, pensando en la casa Ujú. uno en Plácidos, que acaba quedando una parte en Géminis, otra parte en Cáncer, con planetas ahí en Cáncer, entonces creo que sí está muy marcada esta dimensión ¿cómo decirlo? Que yo creo que su deseo de cuidar, de ser cuidado, de nutrir, de conectar, de pertenecer, era sincero. No creo que haya sido mero, no sé cómo decirlo, como invento geminiano, digamos, sino que realmente había una Claro. parte en el que sí lo necesitaba y que
esto que él dice que cuando ya estuvo en el psiquiátrico y pues ya tuvo amiguitos y tenía ahí como quienes, con quienes convivir y tal, como que dijo, ay, qué bonita es la vida aquí. O sea, imagínense también cómo debió haber sido su vida para que estar en un psiquiátrico le resultara agradable, quiero decir, ¿no? De la mayoría de nosotros, si no estamos locos, nos volveríamos locos en un espacio así. Y él, en cambio, pues como que dijo, órale, aquí hay gente y me tratan bien y tal, que creo que habla mucho de eso. Y como dices, de una forma muy perturbada, ¿no? Como quizá muy, sí, como mesiánica, no sé si mesiánica es la palabra que busco, pero como confundida, ¿no? A final de cuentas. Y creo que también influye mucho en, ¿cómo decirlo? Como en la proyección y la fantasía que se genera alrededor de estos personajes que tienden a tener como este Neptuno ahí también como muy prominente, bueno, que en este caso justo, ¿no? Como que se ha hecho, justo por los personajes que se inspiraron en él, son personajes bastante perturbadores, incluso hasta más perturbadores que el propio Ed Gein. Yo recuerdo que una de las primeras películas que vi de terror, digamos, fue El silencio de los inocentes. Y justo, ¿no? Digo, no sé cómo haya sido la experiencia de quienes hayan visto esa película, y en especial si la vieron de jóvenes, pero, ¿cómo se llama? O sea, a mí Aníbal Lecter no me genera ningún temor, ¿no? O sea, o sea, ni cuando era niña, Ujú. quiero decir, no era como, pues sí, ¿no? Come gente, qué sé yo, pero pues X, ¿no? Pero en cambio, este otro personaje que es el que está inspirado en Ed Gein, el Buffalo Bill, ahí no así como que en el Ujú. Goodbye Horses y tal, mientras se confeccionaba su ropa y tenía como gente ahí en el calabozo o lo que fuere. O sea, ese personaje a mí sí me resultaba como de, ay, qué terror, ¿no? Y a final de cuentas, esos personajes inspirados en él están muchísimo más locos de lo que realmente estaba este personaje, aunque sí estaba súper loco, quiero decir, no sé, obviamente no estoy diciendo que no, pero bueno, como que la fantasía tiene que ver tanto con su propia locura fantasiosa, pero también con toda la fantasía que de alguna manera se acaba proyectando en él, que también desdibuja los límites del personaje, porque creo que no era alguien sádico, es decir, o sea, como que sí estaba muy loco y muy perturbado, pero sádico como tal, o sea, como este deseo de te quiero dañar y tu dolor me genera placer, creo que no era el caso en este personaje y tiene mucho sentido con esa Júpiter en Cáncer ahí en Plácidus en la uno, o incluso si lo viéramos desde la perspectiva de signos completos en la casa 2, creo que también tiene mucho que ver como con valoro la seguridad, valoro la pertenencia, valoro el formar parte de un espacio seguro, pero pues como decía Fer, lo que él conoció como espacio seguro pues era algo bastante perturbado, neptuniano, ido a mal, que a final de cuentas también creo que en esa cuadratura que acaba siendo a Venus, pues se nota también, ¿no? Como ese deseo sin límites y como muy confundido, como muy pues muy de otra dimensión, quiero decir, ¿no? Como que está muy fuerte ahí ese contacto, que me parece súper, súper interesante. Por otro lado, también Ujú. mencionabas hace un momentito sobre, o bueno, más bien, voy a compartir nuevamente la pantalla porque quiero mostrarles un, visto aquí primero en signos completos y ahorita se los muestro digo, perdón, en plácidos y ahorita se los muestro en signos completos. Les hablaba hace un momentito sobre este Neptuno que está haciendo una cuadratura por aquí con Venus. Pero además de esa cuadratura que Neptuno está haciéndole a Venus, que definitivamente es importante, creo que Venus tiene también un rol bastante significativo porque está en Libra, en cualquier sistema de casas que la veamos en la casa 5 y pues como que justo de pronto, o sea, de libro podemos imaginarnos algo muy particular, o sea, como diferente a lo que sabemos de este personaje cuando pensamos en una Venus en Libra en la casa 5, pero aquí hay otras variables además de esa cuadratura Neptuno que hacen interesante a esa Venus. No sé, ahí tú qué piensas, qué ves con respecto a esa Venus. Mira, Venus en Libra, pues nos habla de la parte creativa, artística, porque está en la casa 5, pero también las ganas de relacionarse. O sea, Venus en Libra siempre quiere relacionarse. Sin embargo, aquí como estamos viendo este sistema de casas, pues vemos que el eje Aries-Libra también está pues encerrado ahí. Estos signos no tienen dónde salir. Entonces, los signos que tenemos interceptados a veces entre casas, pues son energías que nos cuesta trabajo procesar a lo largo de la vida. Entonces, el eje Aries Libra, que es el eje relacional y el eje que puede llegar a tomar una iniciativa, y si está en casas sociales, porque son la 11 y las 5, pues también está como reprimido.
Entonces, la fuerza marcial reprimida, la figura del papá reprimida, la iniciativa reprimida y el tema de los vínculos y las relaciones totalmente reprimida, la creatividad reprimida, la figura femenina reprimida, el valor, el amor propio reprimido. Entonces, o sea, no es sano. Y luego me llama mucho la atención porque pues el señor era muy artístico, dado que creaba cosas con sus, pues ahí con los cuerpos que él tenía, ¿no? Les daba un fin útil, ¿no? Como todo buen Virgo, como todo buen Virgo, todo se usa. O sea, entonces, Ujú. pues Venus era la que le daba como este mundo de imaginación muy extenso, muy amplio, en cuadratura en Neptuno. Pues es como que, ay, bueno, vamos a hacer aquí un mueblecito con la piel de este señor, de esta señora, no hay problema. Qué creativo, o sea, pero como que esa cuadratura Venus-Neptuno pues no es tan malo, ¿no? O sea, ¿a poco sí lo ven ustedes muy mal? Claro, sí, O como que sea, no hay un límite, como ¿no? que pues, ajá, se justifica, ¿no? Así en su mundo de creatividad de él, porque pues sí, sí, o sea, sí se afirma que era un personaje muy, muy creativo, con una manualidad así, yo creo que detalle y todo el rollo, como todo buen Virgo. Entonces, pues Venus sí está, aparte Venus tiene un trino a Plutón, entonces, bueno, vamos a adornar más el asunto. Venus fluye con Plutón, entonces es como decir que todos estos instintos yo los voy canalizando, pero si nos fijamos, pues Venus tiene buenos aspectos a Mercurio, buenos aspectos a Marte, o sea, hacía rápido relación con la gente, le sacaba la plática muy seguramente, y la gente por eso decía, ay, no, este es un pan de Dios, o sea, él es normal. Ujú. Eso creo que, También con pues la mal luna. canalizado, pero, y luego sí, exacto, Venus en aspectos a la luna, o sea, lo femenino está tan latente, pero a la vez muy reprimido. Ujú. Y Muy como cierto. que con la cuadratura a Neptuno, pues yo creo que es probablemente quizá una persona que tenía mucho miedo al rechazo, mucho miedo por eso no le gustaba tal vez relacionarse de forma afectiva con nadie, digo, aparte de las ideas de la mamá y lo que vivió en la casa, pero como que para él el vínculo en sí, ya el generar un vínculo amoroso, afectivo, sentimental, pues era un sinónimo de un peligro. Totalmente. Entonces, pues Y Venus nunca se expresó de manera sana, tal vez. claro, y es que ahorita que decías esto, pensé que otra de las cosas que él decía de por qué le gustaba estar en el psiquiátrico es porque también, pues ahí luego les dan como talleres de manualidades y cosas así, y él se sentía pues el más feliz, ¿no? Porque pues justo estaba haciendo algo que le gustaba hacer sin la necesidad de andar exhumando cuerpos, ni mucho menos, sino pues ya con lo que una persona normal haría manualidades, ¿no? Con, no sé, listones, no sé, estoy inventando, no sé, ¿no? Pero sea, como ya en el contexto de lo que es una manualidad de gente normal. Y pues él pues la disfrutó también, o sea, tampoco es como que dijera, ay, no, si no es con un hueso no la quiero. O sea, como que él estaba contento, pero es fuerte, ¿no? Como imaginar que de alguna manera no, antes de haber sido internado en el psiquiátrico, no tuvo, pues como que lo que encontró fue lo que de alguna manera utilizó, además de pues todo ¿cómo se dice? Como, se me fue la palabra, como desbordamiento, hay otra palabra, pero brote, este brote que le ocasionó la, pues, la pérdida de su mamá, ¿no? Que pues bueno, ya ahí como que acabó de deschavetarse, pero sí, me parece súper interesante. Y también, digo, además de algo que me parece interesante que hemos hablado en otros episodios, es que es curioso cómo cuando a veces miramos las cartas desde distintas perspectivas, distintos sistemas de casas o lo que fuere, hay ciertas cosas que acaban siendo reiterativas a pesar de que estemos utilizando distintos filtros. Por ejemplo, aquí nos hablaba Fer de estos signos interceptados, Aries, Libra ya de por sí, Venus ahí en ese signo interceptado y bueno, estos contactos bueno, que los veamos como los veamos son los lazos de comunicación que Venus está haciendo, tanto con Plutón como con la Luna, con Mercurio, con Marte, con Neptuno, como que está ahí conectada con casi todo en la carta de este personaje. Y de hecho, ahora que lo pienso, eso no lo había visto, pero por Anticia también está conectada exactamente con Saturno por acá. Pero bueno, antes de desviarme Ujú. a eso, ajá, visto desde la perspectiva de signos completos, bueno, más, o sea, sí, pero más bien quiero mostrarles la carta de la dodecatemoria.
porque algo que me parece bien interesante, digo, para quienes no han visto los otros episodios y no saben qué están viendo en la pantalla, aquí adentro está la carta de Ed y acá afuera es la carta de la dodecatemoria, es como una proyección de los distintos puntos de la carta de cualquiera, ¿no? Pero bueno, en este caso de este personaje. Algo que me llama la atención, que tiende a ser reiterativo en estos personajes, aunque de formas diversas, pero al mismo tiempo como que hay un común denominador ahí. Ahorita que estábamos hablando de Venus, aquí lo que me llama la atención es que la dodecatemoria de Venus se mueve a Tauro, que de por sí Tauro es el otro signo regido por Venus, ¿no? O sea, como que sigue siendo una Venus muy venusina, tanto en el tema de lo que decía Fer como del encanto sociable con los demás, pero también en esta dimensión creativa, artística o no sé cómo llamarlo, de la manualidad. Pero aquí pues Tauro es su casa 12 y en ese sentido Venus, si en el otro sistema de casas la veíamos interceptada, si usamos signos completos pues no está interceptada, está ahí en la 5 y es como, ajá, está ahí en la 5 que además técnicamente su casa de regocijo y pueden decir, ah, pues sí, la máxima Venus, pero si su dodecatemoria se está moviendo a la casa 12 está señalando o fortaleciendo esto que ya nos decía Fer con respecto a Lilith hace un rato, sobre deseos inconscientes, deseos reprimidos, como una conexión que generalmente algo que pasa mucho con la casa 12 es que si las personas que tienen ya sea posiciones abiertas en la casa 12 o dodecatemorias en la casa 12, y él además de Venus tenía la dodecatemoria del bajo cielo y la dodecatemoria de fortuna ahí en la casa 12, que cruzaba con la casa Ujú. 4 de la dodecatemoria, o sea, como otra vez yendo como todo muy hacia el fondo, hacia el inframundo interior, digamos. Generalmente este tipo de casas no es que sean malas, pero sí están señalando que hay una búsqueda de liberación. Y esa búsqueda de liberación pues requiere terapia psicológica, práctica espiritual, algún tipo de canalización, digamos, de esa energía para que se convierta en algo constructivo. Y cuando la persona, pues, nunca se enteró siquiera que existía la terapia hasta que lo internaron en el psiquiátrico, su única aproximación a la práctica espiritual era el rigor, fervor religioso, fanático, enfermo, pues no ayudó, me parece, como que tampoco mucho en ese aspecto. Y también me llama la atención, ya que estoy mostrándoles la carta del lado de Catemoria, para señalar un par de puntos más, que la luna, comentábamos antes que estaba en Sagitario, y como saben, una luna sagitariana tiene ciertas cualidades, ¿no? Como esta búsqueda quizá de ir más allá de lo que se conoce, como quizá cierta búsqueda de conectar con el optimismo, de encontrar sentido, qué sé yo, Sagitario, ¿no? Por no entrar ahorita en tanto detalle, pero la dodecatemoria de la luna se mueve a Cáncer y como la dodecatemoria de Saturno también se mueve a Cáncer, acaban ahí conectados. Entonces, acá en la carta, la Luna y Saturno están haciendo una cuadratura. En la dodecatemoria están pegados, o sea, hay una relación muy cercana entre la Luna y Saturno, lo cual de alguna manera la hace como un poquito más insegura, quizá reprimida, rígida, cosas de Saturno en general, pero también que sea una luna sagitariana, pero que de fondo, por así decirlo, está en lado de categoría de cáncer, está fortaleciendo muchísimo que la persona de fondo lo que necesitaba para sentirse segura, tranquila, contenida, en paz, o todo esto que busca una luna, pues era con lo que normalmente sería lunar, que es otra vez la seguridad emocional, la conexión, la familiaridad, la protección, pero pues es algo que le fue negado casi toda su vida, que me parece súper interesante. Y también me parece interesante que Marte, si bien él tenía Marte por acá en Leo, de por sí Marte en Leo sí es como más bueno, está en un signo de fuego y además es un Marte importante por estar, como veíamos ahí, pegado al ángulo, pero su dodecatemoria se mueve a Aries, lo cual de alguna manera hace que si bien efectivamente había ahí como mucha represión, también había mucho impulso a la acción y como una acción muy determinada, muy decidida, al menos cuando ya le daba ahí como que la chiripiorca, por decirlo de alguna manera, como que sí podía conectar con esa dimensión como más determinada y vigorosa del fuego, digamos, que me parece súper interesante. Y por último, pero no menos importante, me parece, no, dos cosas más quiero decir. Una, que me parece muy loco que el Sol, como veíamos, lo tiene en Virgo, o lo tenía en Virgo, pero su dodecatemoria estaba en Libra, similar a Ed Kemper, que lo verán en el siguiente episodio. Pero bueno, a lo que voy es a que el Sol esté en la dodecatemoria de Libra me hace pensar o fortalecer la creencia de que en el fondo
pues él se hubiera querido como un mundo más amable y respetuoso y bonito y tal, pero pues le fue negado y pues a lo Virgo tuvo que hacer lo que pudo con lo que tenía enfrente, digamos. Y por otro lado, está conectando ahí súper cercanamente con su Venus, está haciendo ahí como esa conexión, fortaleciendo todavía más que era a través de las expresiones de lo venusino que él podía expresar su ser. Y pues bueno, fue una expresión de su ser, me parece bastante pues, enferma y perturbada, evidentemente, y perturbadora además, pero a final de cuentas sí estaba ahí como fluyendo esa energía, digamos, de su espíritu o de su ego, como lo quieran acomodar, en conexión con esa Venus. Y lo último que quiero decir, porque es otra de las cosas reiterativas en estos personajes y quiero escuchar la opinión de Fer al respecto, es que los nodos lunares de por sí tienen un rol bien importante, porque si bien si utilizamos, por ejemplo, Placidus, el nodo norte queda en la casa 3, el nodo sur, pues aunque aquí no se ve, quedaría por acá en la casa 8, digo 9, perdón, 9. ahí pegadita a Quirón, pero si vemos la dodecatemoria, o bueno, antes de pasar a la dodecatemoria, si bien es la casa 3 y 9, en ese mismo signo o ese mismo eje de signos que es Leo y Acuario, está el medio cielo y el bajo cielo, lo cual hace que también tenga como cierta conexión con los temas de casa 4 y de casa 10, aunque esté en la casa 3, casa 9. Y por último, pensando en la dodecatemoria de los nodos lunares, la dodecatemoria del nodo norte está haciendo conjunción con su luna y su descendente, y la dodecatemoria de su nodo sur está haciendo una conexión con su ascendente, haciendo como demasiado fuerte la influencia de los nodos. Antes de profundizar en que si la dodecatemoria y no sé cuál, simplemente pensando en la presencia de los nodos lunares en esta carta, eh, ¿qué piensas al respecto de la influencia de los nodos en esta carta, Fer? Pues mira, para empezar, que el nodo norte está muy pegado al regente por ascendente y por sol, que es Mercurio. Entonces, pues le da un peso como extra a esto y que el nodo sur está pegaditito a Quirón. O sea, ¿qué le dolía a esta persona? La frialdad, la distancia, el rechazo, probablemente pues lo tuvo de primera mano en su mamá, ¿no? Y el ejemplo de matrimonio que él vio entre su papá y su mamá, pues tampoco ayudaba, pero para nada. Y con un nodo norte en Leo junto a Mercurio ahí, que es tu regente por ascendente y sol, pues imagínate que quieres hablar, ¿no? Vienes a hablar, vienes a comunicar, vienes a relacionarte, pero sobre todo vienes a ser un protagonista a través de lo que tú piensas y crees. Entonces, como que todo este propósito quizás se queda un poco trunco a la hora que esta persona, pues por la vida que tuvo, no pudo tener una expresión correcta, una manera de relacionarse correcta. Ah, eso sí, en su perfil dice que él era muy bueno con los niños, por ejemplo. Eso es algo muy de Leo, muy de Casa 3, que dicen que hasta le dejaban niños a cuidar, ¿verdad? Y que pues él convivía, pero muy bien con los niños. Entonces, ¿qué estuvo herido en esta parte? El niño interno totalmente. Pues el niño interno tuvo rechazo, tuvo bullying, tuvo el mal ejemplo de los padres, el prejuicio de la mamá. Entonces, pues ahí nos habla como que quizá él, siendo un niño todavía de adulto, seguía creando, claro, ¿verdad? Así de esta manera muy torcida, pero él seguía creando como si fuera un niño. O sea, ay, voy a hacer unos trastecitos con estos huesos, ay, Dios mío. Ay, creo que este cráneo se presta para un plato. No tengo platos, voy a hacer uno. Ay, Dios. O sea, es un amor a la muerte y vamos a sacarle utilidad a todo. Ujú. Querido, pues vete a un rastro y trabaja con las vacas. Claro, y que justo eso, ¿no? Como que O sea, pienso ¿por qué no que, trabajas con las vacas y haces bolsas y haces botas y haces cinturones? claro, claro. Pero Y es que pues justo pienso que su como mundo que era una muy chiquito, persona, ¿no? ajá, y es que vamos a resaltar otra vez, el sol en Virgo está en casa 4. Entonces, de nuevo, ahí se enfatiza la parte de el cuidado, la protección, la contención, lo familiar, el legado, el linaje, la mamá, el mundo interno. O sea, el sol va otra vez al mismo lugar. Ujú.
Sí, como que está resaltando, además, como esta privacidad, ¿no? Como esta dimensión mucho más de su vida privada, que quizá era un poco inaccesible para los demás, al menos hasta que ya pues lo detuvieron y se enteraron de la fichita que era buena de todo lo que había hecho, o al menos una parte, porque sigue, como les decía al principio, como quedando cierto misterio de hasta dónde, sí, qué hizo, qué no hizo, porque él a final de cuentas clamó que siempre, o sea, que más allá de estos dos personajes por los cuales fue que lo detuvieron y que lo enjuiciaron, de todos los demás, él decía, no, pues yo nomás iba a sacarlos a los cementerios, yo nunca le hice daño a más nadie, digamos, ¿no? A saber si era cierto o no, pero bueno, aunque haya sido cierto, pues sí, no es como que muy normal, por así decirlo, como encontrar ahí ese placer o esa diversión. Y también, ahorita que mencionabas el sol en Virgo, te quiero preguntar, ¿qué piensas de esta oposición que, bueno, aquí lo estoy mostrando en signos completos, pero se sostiene en Plácidos, esta oposición que está haciendo el sol por acá con Saturno? ¿Qué rol crees que haya tenido? También partiendo que este es uno de esos, bueno, los aspectos van a permanecer, veamos el sistema de casas que veamos, ¿no? Pero más allá bueno, el aspecto que va a permanecer en donde sea, algo que me llama la atención es que muchos de los planetas de Ed sí se mueven de casa dependiendo el sistema de casas que utilicemos, pero el Sol queda en la 4, lo veamos como lo veamos, digo, aquí lo estamos viendo en signos completos, pero viéndolo en Placidus, que es como generalmente Fer trabaja las cartas, pues también están ahí, bueno, la posición, insisto, se mantiene, pero se mantiene este eje casa 4 casa 8 con el Sol y con Saturno ahí haciendo, pues como esa tensión, ¿no? Que me parece que es muy importante, pero ¿qué piensas tú? ¿Qué implicación pudo haber tenido en su vida o en la conformación de su identidad? Pues mira, de entrada está Saturno en Piscis que nos dice, bueno, a Saturno no le gusta estar en Piscis, ¿verdad? Por la parte de que pues, se debilita mucho. Entonces, el papá alcohólico. Ahí tenemos que la figura paterna ya era de por sí, pues nebulosa. Después, el Saturno en casa 10 pues es alguien que busca una forma de, instintivamente va a querer consolidar algo en la vida. Y el Sol en Virgo, o sea, todo lo familiar, todo tu pasado, toda tu vivencia, toda tu casa te determina muy, muy fuerte como persona. Y pues también un Sol reprimido por Saturno. La mamá era una figura autoritaria y el papá era una figura nebulosa y con vicios y probablemente pues también tendencia a maltratar y ser maltratado. Entonces, tenía una muy mala, pues como tú lo dices, un mal referente de personas, de pues, sus primeros cuidadores, un mal referente, Mm. un mal ejemplo. Y el Sol en oposición a Saturno, pues nos habla también de una persona que pues estaba en su trabajo, ¿no? En su día a día, no se salía como de muchos parámetros, como que iba a veces ciego, como un caballito, ¿no? Y no veía más allá de su entorno, porque él nunca, nunca salió de su granja. Ujú. Alguien muy rutinario, pero también en sus creaciones o en sus obras, podemos decirle así, en sus obras artísticas, pues yo creo que él veía todo desde como, o sea, Saturno en Piscis y Júpiter en Cáncer, esta parte era en trino, entonces nos da como que él creaba y todo era un ritual para él, tal vez, o sea, como que elevaba la intención, a lo mejor su momento plutoniano se veía canalizado muy bien ahí en elevar esta dimensión de un cuerpo. O sea, como que Saturno en Piscis, bueno, Saturno en casa 10 pues siempre va a estar potente, pero en Piscis se iba mucho a la parte artística y creativa. Ujú. Tiene mucho Entonces, sentido. y bueno, cuadratura, obviamente Saturno a la Luna, pues ya ahí nos da la mala relación tanto con papá como con mamá desde una muy corta edad. Claro. Y también me parece súper interesante que porque no me acuerdo, creo que no hemos hablado de eso, porque hace un momento que mencionabas a Urano, nos enfocamos en esta oposición que Urano está haciendo a Júpiter y en consecuencia Urano, digo a Neptuno, perdón, pensando que están ahí pegaditos Neptuno y Júpiter, pero al final de cuentas el Sol está haciendo un trígono casi que exacto a ese Urano, que me parece súper interesante porque es una configuración que creo que puede ser
en otros contextos. Muy linda, porque de alguna manera habla como de una visión de libertad, como de poder ver más allá de ciertas limitaciones o confiar mucho en la visión que uno puede tener de la vida y tratar de moverse hacia ella, pero que en el caso de este personaje, tanto por su contexto como por el hecho pues bueno, de lo reprimidas que estaban muchas de estas visiones y de lo poco socialmente aceptadas que hubieran sido muchas de sus maneras de ver la vida, o sea, como que no pudo evitar sí actuar esas visiones, digamos, pero pues bueno, eran unas visiones muy horribles y pues las actuó de una forma muy horrible, pero me llama mucho la atención porque, bueno, visto desde este sistema de casas, Urano queda en la casa 7, pero visto en signos completos, Urano ya se mueve hacia la casa 8, lo cual de alguna manera tiene mucho sentido para mí las dos, o sea, porque ahorita quiero escucharla cómo lo ve Fer, pero yo lo veo como en casa 8 como que hay una búsqueda como de ir más allá del límite o de libertad en temas que pueden ser considerados tabú o literalmente vinculados con la muerte, que si bien en otras personas se pueden expresar otras significaciones de la casa 8, en esta persona me parece que sí es muy literal, como tengo una visión muy particular de la muerte y voy a ejecutar esa visión como con mucha libertad, aunque lo haga escondido, ¿no? Como en secreto y tal. ¿Tú cómo lo ves, Fer, este aspecto? Pues que mira, también hace sentido que Urano en la 8 nos dice que todo este carácter único, genuino, original que pudo haber tenido él de alguna manera, está marcado, está reprimido por el trauma, el duelo, la pérdida, los miedos, los sucesos de tragedia que pudo llegar a tener en la infancia y la pérdida repentina de la mamá, ese Urano en oposición a toda la parte de Júpiter y Neptuno en Cáncer, como que ahí es, yo creo que cuando él se disloca en su cabeza, Ujú, o sea, yo creo que eso fue lo que le detonó todo. ujú. Sí, totalmente, porque antes Porque era él como antes raro, de eso pero no raro, hizo nada. normal. Ajá, él antes de eso no hizo nada, nada más. Y bueno, ya la mamá la perdió en una edad cuando él tenía, creo que cerca de 39 años. Entonces, imagínate que alguien a tus 39 años no te has relacionado con nadie y no has tenido una sola pareja y has sufrido mucho rechazo y eres como, pues, raro, ¿verdad? Entonces pierdes, o sea, la mamá quiere decir, bien o mal, siempre es tu mundo emocional. Entonces, imagínate a los 39 años perder tu mundo emocional. Yo creo que eso fue el gatillador de esta parte canceriana, de esos complejos de Edipo. También Urano en casa 8 pues sí nos habla que ahí hay unas pues, visiones no muy sanas de la parte sexual si son reprimidas. Ujú, Pues dice que cuando ya perdió a la mamá y todo, se hace un traje de mujer como para personificar a la mamá, de piel de ujú, mujer. Entonces, ujú, eso es Urano, ¿no? Totalmente, o sea, le rebusca y le rebusca, como dicen por ahí, le riza el rizo en torno a la mamá y la mamá y la mamá, y fue algo que no pudo superar nunca. ujú. Sí, porque al menos una de las cosas que también él decía de por qué hizo lo que hizo es porque al menos una de sus razones, que creo que pudo ser cierta reserva de que haya otras razones, era como ese sentir que seguía necesitando la cercanía de su mamá. Y aunque la veía como a nivel de alucinaciones, porque parecía que se le aparecía, le decía cosas, lo que fuere, como que también necesitaba algo más físico, material, que se me hace muy propio tanto de lo canceriano como de la tierra en general, ¿no? Que tienden a ser energías mucho más físicas, que además de la alucinación mental que también pudiera haber llegado a tener, que bueno, es más propio quizá del aire en general. Y también me parece súper interesante volviendo a tantito a Saturno, que tenía Ed a Saturno, como decíamos acá en la casa 10, pero además haciendo una conjunción a Fortuna. Me parece súper interesante porque si mal, bueno, el único que recuerdo ahorita es Richard Ramírez, que también tenía, y justo también no, era en Virgo, me parece, pero bueno, como que también tenía ahí a Saturno como haciendo esta conjunción con Fortuna en la 10 porque me parece que vincula mucho como la herencia, por así decirlo, como de lo que le tocó vivir con respecto a su papá, por ejemplo, o bueno, tanto con su mamá, con su papá, pero específicamente con su papá pensando en la figura de Saturno también como padre
que ya el papá venía de una tragedia, ¿no? Porque desde niño quedó huérfano, sus papás y su hermana, me parece mayor, murieron en un accidente, en un desbordamiento del río Mississippi por donde vivían. Fue una muerte como muy repentina, muy trágica, y que pues lo coartó emocionalmente desde chiquitito y que de alguna manera, o sea, ya de por sí estaba mal y luego se casó con una persona que pues que no lo quería realmente, con la que no se entendía, que había como este doble maltrato y él acabó como refugiándose en el alcohol, convirtiéndose en alcohólico y desde la ebriedad, pues también como que contestándole ahí bueno, tratando a golpes, ¿no? A su esposa y tal, que a final de cuentas el que esté ahí Fortuna, me parece que tiene mucho que ver también como con ese, no sé cómo decirlo, como esa carga que de alguna manera nos toca vivir a veces que no, o sea, que va más allá de lo que nosotros decidimos o hacemos en esta vida, sino que ya la traemos de una historia, que obviamente lo que ya cada quien haga con eso, pues puede ser muy diverso, ¿no? Pero el punto es que hay ciertas herencias que tristemente no son de dinero, sino de traumas o tal, que son muy pesadas y que pues a algunas personas les toca ahí como vivir, que me parece que en este caso está muy marcado con ese Saturno ahí pegadito a Fortuna y también con lo que ya mencionábamos antes, que lo mencioné pero no elaboré tanto, de que los nodos lunares de por sí tienen un rol importante, que también de alguna manera se relaciona con lo familiar y tal, pero que en su dodecatemoria se mueven como al ascendente y al descendente, lo cual me parece que está muy fuerte porque si bien hay muchas maneras de aproximarnos a los nodos lunares desde distintas perspectivas en la astrología misma, creo que algo en lo que están de acuerdo todas las perspectivas con respecto a los nodos es que los nodos tienen cierta cualidad como de, o sea, como de esta dimensión que materializa cosas que van más allá de la mera voluntad de las personas. No quiere decir que la voluntad quede completamente de fuera, pero sí que hay más variables, ¿no? Que de alguna manera acaban dándole forma a cosas o situaciones, que otra vez, bueno, al menos lo que yo pienso es que no es que necesariamente tenía que haber sido esa forma en la que fue, pero sí que hay un peso ahí muy grande pues, del destino, de la herencia, del linaje, de lo que de alguna manera toca ser y en la relación con el otro también, ¿no? Que me parece súper, súper fuerte esa conexión. ¿Esto tiene sentido para ti, Fer? ¿Tienes alguna opinión con respecto a esto? Pues fíjate que ahí es donde tu carta de la dodecatemoria está bastante interesante también viendo que Mercurio, el regente por Sol y ascendente, está pegado al nodo sur Mm. al nodo sur natal. Y Ujú, justo ahí en ese nodo sur está Quirón, entonces pues realza este feeling de este sentimiento de ser el raro, el diferente, pero es una persona que es el raro y el diferente, o sea, imagínate que estamos en el año de 1906 cuando él nace y de ahí hasta que un pues mundo muy distinto tú, al de ahora, que ser raro puede ser ajá, cool. Ujú, claro, ahorita alguien raro así, pues como tú dices, se ve cool, pero en ese momento, o sea, ¿qué haces si no tienes televisión, si no tienes, pues apenas yo creo que debe haber habido radio, algunos medios impresos, no, pues cine, vivir en una granjita. Entonces no creo que hayan ujú, tenido tele, o sea, era un mundo realmente limitado donde lo único que vio fue su mamá. O sea, su mamá y una ujú, granjita. Entonces, muy curioso que sí, los nodos precisamente nos hablan de un término de karma y destino implícito per se, ya sea virtuoso o no, pero, por ejemplo, el nodo norte nos dice que está en su casa 3, donde, ¿qué asesinaba él? Pues a sus vecinos. No se ujú, iba bien, no se iba más lejos, o sea, a ujú, la señora de la ferretería, a la señora de la cantina. ujú, Era chiquitito su mundo. Yo creo que si había 200 ujú. personas ya eran muchas. Claro. No iba Sí, más porque lejos. incluso de esas desapariciones que nunca se supo si él tuvo o no que ver con las muertes de esas personas, o sea, si sí tuvo que ver, pues también eran de la comunidad, ¿no? E incluso, porque yo estaba pensando que también pudo ser que él no les quitara directamente la vida a estas personas, sino que pues murieran por alguna otra razón,
pero que igual él encontrara ahí el cuerpo, pues en su comarca, digamos, y dije, ay, mira, aquí hay un brazo, qué bien, es lo que andaba necesitando, ¿no? O igual cuando iba como a hacer estas exhumaciones al cementerio, pues también, ¿no? O sea, como que todo sigue teniendo como esta vibra, por así decirlo, como de casa 3 como de un lugar ahí muy chiquito, y que incluso, porque ahora pensaba también que de su hermano, que se murió como en este incendio y tal, les decía al principio, aunque no elaboré mucho, que fue como en circunstancias muy sospechosas, porque en principio se dice que cuando encontraron bueno, que él fue a pedir ayuda porque había habido un incendio y que no encontraba a su hermano y no sé qué, ¿no? Fue a llamar a la policía, pero el punto es que cuando regresó con la policía, casi casi que les dijo, ay, ahí, fíjense ahí, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? O sea, como de, ¿sabías o no sabías dónde estaba el cuerpo? Pero además ya Ujú. cuando lo encontraron, la autopsia determinó que no había muerto quemado, sino que más bien como que se había asfixiado y tenía como ciertos moretones y heridas en el cuerpo. Entonces, fue como todo muy sospechoso, pero como Ed tenía como esta aura de pacífico, amable, buena onda, como que ni siquiera les pasó por aquí a los policías que él hubiera podido tener algo que ver con eso. Y dijeron, no, pues quizás se empezó a asustar porque estaba, bueno, por no quemarse y se acabó lastimando el solo, o se asfixió porque sí, no sé, era como que se inventaron ahí cualquier hipótesis que no pudieron confirmar. Y que la sospecha permanece, ¿no? Porque a lo mejor sí, quién sabe qué pasó, o a lo mejor sí tuvo que ver algo Ed con, pues también como con la muerte del hermano, que bueno, quién sabe, pero estoy sacando esto a colación por esto que mencionaba Fer sobre como la reiteración de importancia de temas de casa 3 y así. ¿Esto tiene Pues yo sentido? ¿Cómo creo, lo ves, Fer? sí, claro, yo creo que sí le dio tracas al hermano, porque imagínate, o sea, Géminis es el signo de los hermanos, tienes a Plutón sobre el ascendente, tu regente y Marte están en la casa 3 donde está el nodo, y Marte pues nos habla como de, pues en casa 3 agresividad verbal por, él era hermano menor, entonces quizá pues a lo mejor su hermano mayor le manejaba cierto bullying, cierta manipulación. O sea, cuando tú tienes Marte en casa 3 es que tu hermano es un cuchillito de palo y está ahí, dale, 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 dale. Ujú, Y Plutón sobre el ascendente más la Lilith en Géminis, a mí se me hace que sí le dio otra casa al hermano. ujú. Muy Sí, tiene probablemente, sentido. claro que Quizás sí. sin querer, digamos, pero sí, porque también se dice que el hermano mayor, o sea, los dos fueron criados por la misma mamá en el mismo contexto y como con esta represión y esta mano dura, digamos. Pero el hermano mayor se dice que de pronto sí como que tenía sus dudas y como que decía, se me hace que mi mamá está loca, ¿no? O como que está inventando cosas o como que no es tan así el mundo allá afuera y quizá hay otro mundo y tal. Y se dice que a Ed eso le molestaba porque él sí creía ciegamente en lo que la mamá decía y le parecía una grosería y una falta de respeto que su hermano no creyera ciegamente en todo lo que la mamá decía y no la tuviera como tan enaltecida que el hermano mayor, pues sí, como que dice, ay, como que mamá está medio loca, ¿no? Claro. Y tiene mucho sentido esto que dices con esa, sí, como que en algún punto le pudo haber ahí dado también como justo un brote, porque pienso que también, ahora que menciono, bueno, que mencionamos esto, de alguna manera esa dualidad de la que nos hablaba Fer que tenía el personaje, bueno, que nos habló desde el principio, creo que también pudo ser una dualidad que a veces se exacerbara ante determinados brotes psicóticos, por ejemplo, porque él también cuenta que con respecto a esto que hacía con los cuerpos de exhumarlos e ir a hacer ahí como que muebles o ropa o tal, que a veces él sentía ese deseo, pero que se trataba de controlar y decía, no, 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 como que no, pero que de repente y que generalmente le pasaba en las noches, como que se le botaba la canica y ya no lo podía controlar y ya iba y se ponía a hacer ahí como que las cosas que tenía que hacer y que pienso que muchas veces o muchas de las cosas que hizo probablemente vienen como de esa perturbación, por así decirlo, de la realidad que siempre tenía, pero que había momentos que se le acentuaban, me parece, ¿no? ¿Crees que eso tenga sentido o cómo lo ves, Fer? Pues es que mira, con Lilith en la 12 y Urano en la 8 o Mm, 7, también si tienes a Urano en la 7 pues el mm, hermano también detona cosas. Y luego dicen,
que él de adolescente, casa 3, se entretenía con libros de anatomía y con la lectura de revistas de crímenes. Entonces, como que, pues estos aspectos de Mercurio-Marte eran Ujú. muy, muy marcados para él. Y la parte curiosa de Géminis, más la parte plutoniana de no me asusta. O sea, como todo buen niño, o sea, a poco de niño nunca dijiste, ay, vamos al panteón, ay, hay que agarrar una ouija. O sea, claro que sí lo hacías, porque no tienes el juicio nada, Sí, no no, hay no nada ahí que te significa diga lo que mismo no. que significa cuando uno Ajá. es adulto. Ujú. Ya cuando uno es adulto, pues tienes tu discernimiento, pero cuando eres niño lo haces sin pensar y vas y te metes a un panteón y claro que vas y curioseas tumbas. Ujú. Y bueno, es que a lo mejor ahorita ya no es tan fácil, pero pues cuando todavía no sé si a ti y a ti y a mí nos pasó, que cuando estábamos niños todavía era la típica de niños ociosos que hacen, ahí van y se meten al panteón. No, Ujú. no medías el peligro. Sí. Entonces, esta parte es muy Marte-Mercurio, no medir el peligro de las Ujú. cosas. Y en Leo es muy impulsivo. Ujú. Sí, tiene O mucho sea, sentido. un Marte en Leo, un niño con Marte en Leo, un niño con Mercurio en Leo, es un niño muy inquieto. Ujú. Ujú. Y tiene sentido que, ¿cómo decirlo? Que justo como parte de su naturaleza, sí era así como dices, como más inquieta, como más espontánea, como más arrojada, más osada, digamos, o atrevida incluso. Esa parte reprimida por esta otra parte que trataba de ser mucho más compuesto, más controlado, más como de no abrirse a los demás porque le habían inculcado que los demás eran peligrosos y tal, pues tiene más sentido que como que se le deschavetara más, ¿no? Porque si alguien es completamente, o sea, introvertido, digamos, pues igual va a vivir en su cueva y no va a hablar con nadie y va a estar muy bien así sin hablar con nadie y ya está. Pero alguien que sí tenía como esa necesidad como de expresarse, de ser espontáneo, y por otro lado esta otra parte de no, espérate y que no te vean y tal, pues sí es una lucha interna demasiado fuerte, me parece. Tiene mucho sentido. También, Claro. ¿quieres agregar algo sobre eso? Pues mira, que pudo haber sido un muy buen cirujano plástico, definitivamente, un muy buen médico, quizá pudo haber, en una orientación adecuada, pudo haber sido una persona realmente muy talentosa. Y pues también darnos cuenta que todo lo que, o sea, Saturno, que a veces es como ese juicio, está muy nublado por el trino con Júpiter, por el trino con Neptuno. Entonces, como que todo este tema de autoridad y mesura queda un poco oprimido. Ujú. Y como O sea, diluido. ajá, diluido, o sea, no, realmente no hay ahí como un fuerte sentido de culpa. Ujú. 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 Sí, tiene mucho sentido, porque si ya de por sí en Piscis y luego retrógrado, pero luego como con esa eh, como fortalecimiento de lo neptuniano y lo jupiteriano en Cáncer, está bastante fuerte. También está además en el término de Júpiter, o sea, sí está como que por todos lados, y en lado de categoría de Cáncer, como veíamos hace un rato, entonces sí es como un Júpiter demasiado, de un Júpiter, un Saturno, perdón, demasiado acuoso, y no porque el agua tenga algo de malo, solo que para Saturno es raro y toca como cierta habilidad, digamos, como poder expresar lo saturnino desde lo acuoso de forma que sea más constructiva, que es claro que es posible, pero bueno, cuando el contexto no ayuda y la locura interior tampoco, pues se pone un poquito más difícil, ¿no? También, Sí, queda muy laxo el sentido de autoridad. Entonces, imagínate también en un pueblo en 1920-30. Pues, ¿qué nivel de autoridad puede existir? ¿Un sheriff? Ah, ok. Este, no había nadie que te dijera que no. claro, sí, porque ni siquiera se concebía que esas cosas pudieran llegar a pasar, ¿no? Si, no sé, pienso en un caso en cierto sentido completamente diferente, por ejemplo, Richard Ramírez en los 80 en Los Ángeles, o sea, Los Ángeles ya era una ciudad grande, con un montón de crimen, o sea, no era así como que el pueblito feliz, pero a pesar de que ya era una ciudad grande, donde existía mucho crimen, que además ya eran los 80 cuando ya habíamos vivido como humanidad, quiero decir, como muchas cosas que ya quitaban como ciertas capas
de ingenuidad quizá a cómo eran las cosas antes, aún así, las víctimas de Richard Ramírez pues no lo veían venir, ¿no? O sea, sí, era algo demasiado fuerte, demasiado inesperado. Y lo digo como para dimensionar que esto que comenta Fer, pues es como todavía un mundo más de que ni siquiera se lo podían haber esperado en sus más salvajes pesadillas, porque pues era un pobladito súper chiquito, súper tranquilo, donde nunca pasaba nada. O sea, como que el peor crimen quizá era que alguien, no sé, se peleó en el bar o una cosa así como que Ujú. muy tranquila, digamos. Y además como muy religioso, ¿no? Como muy de hacer las cosas bien y tal, que también lo hemos hablado antes en otros episodios, pero es interesante como muchas veces también cuando el fervor religioso se rigidiza, acaba siendo contraproducente, ¿no? Porque no es nada en contra de, bueno, al menos de mi lado, no tengo nada en contra de las religiones, ni mucho menos, pero sí creo que cuando justo se rigidizan y se vuelven demasiado punitivas, prohibitivas, como que justo se acaba Ujú. convirtiendo en la autoridad, pero una autoridad que a veces en la mente de las personas pues está más torcida de lo que debiera ser, ¿no? Y que en ese sentido acaba fomentando también otra vez esta dualidad entre que seguramente como ser humano, como hombre, como ser humano simplemente, pues también él tenía como esta necesidad de conexión, de tener una pareja, de expresar su sexualidad, y es algo que realmente nunca, pues nunca tuvo, ¿no? No, porque nunca lo dejaron, digamos, como explorar esa área, y aunque su mamá murió, él permaneció fiel, digamos, como a su ascetismo sexual, más, sí, a su celibato, digamos, porque nunca se atrevió a explorar esa área. O sea, y a mí siempre me vuela la cabeza cómo alguien puede atreverse a quitarle la vida a alguien o atreverse a hacerse una lámpara con una columna vertebral, lo que sé yo, pero, ay no, pero el sexo es malo, ¿no? Y no, eso no lo voy a hacer. Es como, ¿qué? O sea, está muy loco. Es que yo creo que tenía una idea medio disociada y torcida del amor, pero imagínate, si las que mata son mujeres, y pues habría que ver el perfil de dichas mujeres, pero yo creo que probablemente él se enamoraba de esas víctimas Sí, y que eran como no su mamá en podía, cierto sentido. ajá, y no podía, o sea, esta pulsión Luna-Plutón es amor-odio. Y la Lilith y la Venus, o sea, es amor-odio hacia lo femenino, pero yo creo que sí, él sí se enamoraba de esas víctimas y como que a lo mejor se acordaba de las palabras de la mamá, de no, las mujeres son instrumentos del diablo, entonces les Se daba sentía tracas. culpable. Ujú. Ajá, en vez de agarrar y relacionarse como cualquier persona, Virgo también en una vibra involutiva, pues nos habla de la culpa, el pecado, bueno, el eje también Virgo Piscis, Saturno, el Sol, nos habla de la culpa, nos habla del pecado, Sagitario es como este fervor religioso, como tú lo dijiste. Entonces yo creo que él sí se enamoraba de estas personas, pero No sabía qué todo hacer con ello. era torcido, ajá, no sabía cómo Mm. lidiar con esos sentimientos, no sabía cómo Sí, canalizarlos saludablemente. sí tiene Y sentido porque, ay, perdón, te interrumpí, termina. no, y venía como a, bueno, yo pienso, a tratar de acomodar él mismo la energía femenina, que al fin del día es la energía creadora y creativa, em, porque también creo que haya habido como una, pues la relación edípica con la mamá, pero Ujú, también él se ponía el traje de piel de mujer que se confeccionó. ujú. Entonces es un transvestismo en, ahí como de closet muy Raro. extraño. Ujú, total. Sí, Habría que saber el perfil de las víctimas, pero yo estoy segura que eran mujeres de un perfil muy parecido a su mamá, que no, sí, sí, de no hecho vas más sí, allá, o sea. claro, claro, sí, porque al menos las dos que definitivamente sí se sabe que sí les quitó la vida, eran como justo mujeres fuertes, o sea, tanto físicamente fuertes como de carácter fuerte, muy similares a su mamá en ese sentido. La primera era incluso, la mamá era de ascendencia alemana y la primera también, me parece que también era de ascendencia alemana. Y digo, más allá de la nacionalidad, es como, digo, por un lado también la complexión, pero por otro lado también como este
no sé cómo decirlo, como temperamento que pueden llegar a tener algunas personas alemanas en particular en aquellos tiempos, en particular en ciertos contextos, porque no estoy diciendo que todos sean así, pero como, sí, como esta personalidad así como súper fuerte y súper recta y rígida y tal, pero que, por ejemplo, de la primera, él clama que una de las cosas que no le gustaba de ella es que a diferencia de su mamá, que era como toda pulcra y piadosa y tal, la primera como trabaja, bueno, no nada más porque trabajara en un bar, pero porque también su personalidad era como mucho más, pues, no sé cómo decirlo, extrovertida y como más ligera de moral, por decirlo de alguna manera, Ujú. y como que a él eso le irritaba, pero yo pienso que había una dualidad, como dices, entre por un lado se enojaba porque decía, ay, es la mujer fácil que mi mamá tanto me inculcó odiar, pero por otro lado, esto que dices como de que al mismo tiempo le atraía y se sentía como medio enamorado y como que no sabía qué hacer con eso, porque era esa dualidad de te desprecio, pero al mismo tiempo te deseo. Y con la segunda, me parece que es todavía mucho más claro, porque además de que también era una mujer fuerte y tal, ella era muy distinta a la primera, pero cuenta, de hecho, la razón por la que rápidamente sospecharon de Ed fue porque ella ya le había contado a su hijo, desde antes, obviamente, de que esto pasara, que Ed le daba unas vibras raras, que porque muchas veces iba a la ferretería donde ella trabajaba o de la que era dueña, y y que estaba ahí, ¿no? Pero que ni compraba nada, pero seguía yendo y yendo y yendo, y que ella sí sentía como una vibra, o sea, como que unas miradas así raras, como entre lascivas y creepy y tal, y que nunca le había hecho nada, pero uno siente, ¿no? Uno siente cuando está ahí como que recibiendo una vibra así como que no tan agradable, y ya el día que cometió el crimen, le compró X cosa, pero el punto es que quedó ahí como el registro de que él había sido el último cliente que compró algo. Y pues a final de cuentas, siento que justo ya con ella sí fue más visible, que sí tenía ahí como un crush, por decirlo de alguna manera, que le estuvo dando vueltas, le estuvo dando, porque en algún punto también le invitó, me parece que a patinar, una cosa así, y ella dijo, no, gracias, ¿no? Porque pues, no tenía ganas de salir con el creepy del pueblo. Y pues a final de cuentas, pues acabó haciendo esto. Entonces tiene mucho sentido esto que comentas, porque a final de cuentas, probablemente pienso en lo venusino y me recuerda como el ejemplo de Jeffrey Dahmer, que también, digo, era un Ujú. personaje muy diferente, pero una de la razón por la que lo saco ahorita a colación es porque él también decía, y le creo, que la razón por la que hacía, o al menos una de las razones por las que hacía lo que hacía, era que quería que se quedaran con él como las personas que le gustaban o con las que él quería estar y que no encontraba como otra manera de que se quedaran con él más que controlarlos por completo, que pues, de la forma en la que lo hacía. Y pienso que lo que hizo este individuo con su última víctima, que fue la que ya llevó a su arresto, pues fue eso, ¿no? Como que le gustaba mucho la fulana, pues ni lo fumaba y nunca lo iba a fumar de ninguna manera y él decide acabar con ella, pero no tanto, bueno, sí, sí hay una dimensión de agresión, obviamente, pero también hay esta otra dimensión de para que estés conmigo, para que acá haya una cercanía. ¿Tiene eso sentido para ti? Sí, y aparte los cadáveres que se robaba de mujeres que estaban como más o menos en la edad de la mamá. Ujú. Entonces, sí es como esta obsesión, compulsión con la mamá, pero no saber em, canalizar toda esa energía. Y tenía varias vestimentas de piel femenina. O sea, entonces, Sí, como que sí había un patrón está, ahí, ¿no? ajá, ajá, con lo femenino. O sea, claro, Ujú, eso está súper acentuado. Que ujú, él como que la parte de la energía femenina no la podía superar ni canalizar de una manera sana. ujú. Claro. Y Y también luego la también duda de lo que decías, ¿no? De si se sentía sí, de pronto también. Ujú, perdón. fue un chambitas, o sea, fue así, era como talacha y era como, pues con un buen Marte, Mercurio, talacha, hacer talacha, trabajitos, trabajó en un rastro y creo que trabajó en pues era, sí, o sea, como trabajitos muy, así como chalán, haz de cuenta.
oficios, era en granjero, o sea, sus oficios y ocupaciones era ser granjero y era hacer trabajo de jornalero, o sea, muy handyman, muy Virgo casa 4, albañilería, carpintería, limpieza, o sea, sí era una persona muy útil con sus manos. Ujú. Sí, es cierto. Y como que justo no, probablemente es que le faltó como cierto encauzamiento, digamos, para utilizar, bueno, las utilizó hasta, digo, porque o sea, como que no todo lo que hizo en su vida fue las cosas horribles que hizo, ¿no? O sea, también en estos trabajitos que dices, pues a final de cuentas acababa usando también esas habilidades, pero a mí me llama la atención algo vinculándolo con esto que comentas, que si ya de por sí Plutón en el ascendente es cosa seria, me llama la atención que también tenía al lote hermético que se asocia con Saturno, que se llama Némesis, ahí pues también pegadito a Plutón, pegadito al ascendente, también en la casa uno, que se me hace bien interesante porque de entrada Némesis en la uno a nivel del contexto, nos está hablando de un contexto que cuando la persona llega a esta vida y reiterativamente a lo largo de su vida, le va a tocar vivir limitación, adversidad, em, situaciones saturninas, de una o de otra manera. Que como sabemos, eso no necesariamente es algo malo, porque también te puede ayudar a desarrollar disciplina, a desarrollar prudencia, a desarrollar paciencia, a desarrollar, qué sé yo, ¿no? Como virtudes que van asociadas con lo saturnino, pero por las malas, Némesis, similar a Saturno, también te puede llevar a desarrollar resentimiento, inseguridad, culpa, vergüenza, como hacerte chiquito, como, no sé, ¿no? Como ser malicioso, desconfiar de otras personas, que es como Saturno ido a mal, por decirlo de alguna manera. Y entonces cuando se junta como la expresión cero afortunada de Némesis con Plutón ahí sobre el ascendente, me parece que como que le fortalece todavía más o inclina la balanza hacia la dificultad que él tuvo tanto en términos de condiciones, contexto, como en términos psicológicos y de acciones a nivel personal. Me parece súper interesante. Otra vez, no porque cualquier persona que tenga Némesis en la uno va a esperarle una vida horrible, pero justamente para que no te espere una vida horrible si tienes a Némesis en la uno, pues más te vale desarrollar la paciencia y la prudencia y no sé, no sé, como cualidades saturninas idas a bien, quiero decir, para que justo no salga la parte ida mal. Pero, por otro lado, volviendo a esto que comentaba Fer sobre como la capacidad de resolver o de hacer o de crear, me parece muy interesante que además de Venus, que ya habíamos mencionado antes que estaba ahí en Libra en la 5, también tenía espíritu, también en Libra, ahí en la 5, señalando que sí había, o sea, como que la búsqueda, o al menos una de las búsquedas de su espíritu en esta vida, iba como muy del lado de crear, de disfrutar, de como de darle vida a algo, ¿no? Y que pensando que esté Libra, pues sí algo desde lo que él considerara bello, desde lo que él considerara, no sé, como justo, recíproco, equilibrado, qué sé yo, desde lo Libra, pero que a final de cuentas su visión de lo que era justo, equilibrado, tal, pues estaba súper torcida por el contexto en el que nació. Digo, igual también está recibiendo ahí como esa cuadratura de Neptuno, ese espíritu, y cuadratura de Urano también por otro lado, ¿no? Como que ahí espíritu estaba ahí como medio enloquecido, digamos, pero de que había ese impulso a crear, por un lado estaba, pero por otro lado también a disfrutar. Y cuando alguien vive una vida, o sea, de por sí todos los seres humanos necesitamos disfrutar, pero cuando alguien tiene a espíritu, a Venus en las 5, o sea, es parte esencial de quien la persona es el conectar con el gozo de la vida. Y si el gozo de la vida te es negado, la cantidad de problemas internos que puede acabar generando me parece que sí es demasiado grande y notoria. ¿Esto tiene sentido para ti, Fer? ¿Tienes alguna opinión sobre esto? Sí, claro. O sea, imagínate todo ese, porque pudo haber tenido mucho potencial, pero pues mal canalizado definitivamente, y como tú dices, pues cero gozo, malos ejemplos en la casa, pero aparte, aparte él no paraba, o sea, él sí trabajó como carnicero, o sea, le enseñaba la técnica, como que él juntó todo en su obra. Al final del día fue una persona que puso mucha creatividad en sus cometidos.
le echó Ujú. muchas ganas a todo, o sea, no era un matar por matar. ¿Qué tal que decía yo necesito unos platitos, déjame, voy a ir a exhumar unos cuerpos y le saco a los sesos para hacerme una vajilla? Mm. Sí, está súper fuerte. Que además, o sea, no sé qué tan así sea, pero escuché por ahí que, o sea, que cuando fueron pues sí, a ver la casa y empezaron a encontrar como pues las cosas que tenía ahí, pues que también tenía como, o sea, como botes, por ejemplo, con narices o así pedazos de humanos ahí como debidamente catalogados, ¿no? Como el frasco de las narices, el frasco de las pieles, el frasco de no Ah, sé cuál. claro, Virgo todo organiza. Ah, Virgo todo organiza, ¿no? O sea, Exacto, déjame exacto. ver. Estas narices están bonitas. Esa parte, pues yo creo que, mira, hoy en día ya lo tenemos tal vez más canalizado, pero la gente que trabaja en una morgue, por ejemplo, Ujú. puede ser muy así. Claro, y hasta sería bueno que fuera así, porque puede embellecer algo que está muerto, pero con esta intención de, o sea, bueno, como que tiene un trasfondo que puede ser favorable, ¿no? Que la familia vea a su ser querido bien y se pueda despedir de su ser querido, pues que no parezca muerto, quiero decir, ¿no? Sino que pues, parezca todavía como, bueno, siempre O parecen estas muertos, pero... personas que, pues, por ejemplo, los que estudian criminalística, los que o sea, ven el cadáver y lo analizan y que por qué causas falleció, o sea, Sí. muy como ese instinto. Sí, o incluso artistas, ¿no? Hay alguien que no recuerdo su nombre, ni siquiera su género, pero recuerdo que hacía, no sé si tú recuerdes, que hacía como esculturas con órganos como de animales, me parece que era. Pues es que si te pones a ver un taxidermista hace lo mismo, pero el Un taxidermista taxi. lo hace con animales y los embellece, como tú dices, y los inmortaliza, Ujú, pero hace una lámpara o hace ahí una escultura para tu casa o un tapete. Es lo mismo, nada más que pues él se equivocó porque agarraba personas, ujú, ujú. pero es lo mismo. Sí, sí, está muy, me parece que es súper fuerte eso porque algo que yo creo es que estos personajes tienen o bueno, llevaron a cabo acciones demasiado intensas y perturbadoras, en parte porque tenían problemas psicológicos también muy intensos y perturbadores, pero más allá de esa intensidad que los acaba sacando del resto o diferenciando del resto de los humanos, los impulsos básicos que los llevaban a actuar de tal o cual manera realmente no son nada distintos de los impulsos básicos que al resto de los humanos nos llevan a actuar de tal o cual manera. Y yo sé que esto es muy controversial porque no todo el mundo está listo para escuchar esto que estoy diciendo, pero pues ni modo. Lo que es que los impulsos son los impulsos, solo que acaban tomando formas como más desviadas de la norma, más siniestras, más lo que fuere, que sí los acaba haciendo distintos a los demás, pero el fondo me parece que no es tan distinto. ¿Tú qué piensas? Pues que hoy en día ya lo tenemos, tal vez, como te decía, ahí más, pues le Ujú. podemos dar un rumbo a ese Procesado. impulso, ajá, más procesado, pero pues es que este señor sí de veras se movió en un entorno bastante coartado en todos los sentidos que tú lo vieras, o sea, no había manera de cómo en ese contexto de vida tú hicieras algo virtuoso en aquel tiempo, ¿no? O sea, Ujú. Sí, como que es las como alguien opciones muy acaban ocioso. reduciéndose mucho, claro. Exacto, tus opciones se reducen, tú quedas ocioso ahí y el impulso existe y esa cosa, como tú dices, no se puede negar. Ujú, Entonces, yo creo que tu entorno a veces determina más de lo que tú crees y ya ujú, sumado a la parte astrológica, o sea, a veces dicen que los astros no, ¿cómo dice el dicho? Los astros influencian más no determinan, ujú, pero aquí fue juntarse todo con todo. Y luego dicen, no, es que los signos mutables son los más, son los asesinos en serie, ¿no? Y este tenía todo mutable, o sea, el ascendente, ujú. la luna, El sol. el sol, Ujú, pero ya cuando vas estudiando el trasfondo, te das cuenta, como tú analizas desde las dodecatemorias, que las cosas no están en un signo mutable y que pues, los dispositores, como por ejemplo Urano en Capricornio,
Ujú, Júpiter, Neptuno en Cáncer, también ujú, van sumando. Pero no ujú. le echen toda la culpa a los signos mutables, no somos tan malos. Sí son, no, no es cierto. No, pero sí, porque como dices, pienso que es como la combinación de factores a final de cuentas, ¿no? Porque lo que creo que sí tiene la energía mutable, que en estos personajes es muy evidente y en otros personajes de distintas categorías también, es que la energía mutable es ambigua y la ambigüedad tiende a incomodar mucho a la gente que, en especial la gente que no ha reconciliado su propia ambigüedad, porque todos tenemos cierta ambigüedad seamos o no, o tengamos muchos planetas en signos mutables o no. Y bueno, está esa ambigüedad siempre, ¿no? Como de lo que ya decías antes, el amor-odio a la mamá, el amor-odio a lo femenino, la buena onda y lo diabólico, no sé, ¿no? Como que ahí está esa ambigüedad, pero por otro lado está ese impulso a la acción de lo cardinal, porque tú puedes ser el más ambiguo del universo, pero pues quedarte ambiguo en tu mente o en tus pensamientos y con tu palabra incluso, pero no necesariamente lo llevas a la acción. Y ese impulso de llevar a la acción desde como cierto brote, que en este caso sí creo que era un brote psicótico o psiquiátrico, en otros casos quizá no sea tan intenso, pero sigue siendo como este impulso que es algo más propio de lo cardinal. Y por otro lado, esas fijaciones de, por ejemplo, en este caso con la mamá o con la muerte o con los cuerpos o qué sé yo, que es algo mucho más fijo, porque lo fijo es lo que como que se le gusta algo y ya de ahí no se mueve, ¿no? Como que ya no lo quitan. Entonces sí me parece esto que dices, digo, más allá de la broma, sí es bien importante porque hace falta un algo de todas las energías, idas a mal además, para que acaben dándose situaciones de esta naturaleza y no nada más que si los mutables o Escorpio, ¿no? Que son como también el otro común, así como que acusado de este tipo de cosas, pero sí, es súper interesante. Y pues bueno, no sé si tengas algo que quieras agregar o alguna reflexión final que quieras compartir, Fer, ya sea astrológica o filosófica o lo que quieras compartir al respecto. Pues mira, a mí lo que me llama mucho la atención del momento que vivimos es que, por ejemplo, ahorita justo estamos en la temporada Virgo, con Saturno en Piscis, con Júpiter en Cáncer. Entonces, como que a veces, y justo sale la serie de Oh, salud. Netflix, eh, estamos en un momento en que Urano va a entrar a Géminis, entonces como que pues lo geminiano va a tomar mucha relevancia los siguientes años. Entonces no es casualidad, no es casualidad esto y se me hace muy interesante analizar a las personas con Plutón en Géminis porque realmente pues nunca vamos a tener, al menos en lo que va de vida y tengamos de vida, nunca vamos a alcanzar a tocar esa alineación, pero cómo esto pudo detonar quizá mucha psicosis, muchas personas así bien torcidas de su mente, precisamente por el momento en el que ocurría, pero sí se me hace muy curiosa esta coincidencia de que ahorita justo estemos en la temporada, o sea, estén en resonancia todos estos tránsitos, eso se me hace muy loco. O sea, como tú dices en algún punto, que la carta natal es un elemento vivo, porque aunque la persona ya no esté, los tránsitos siguen causando una incidencia en esto. O sea, no es casualidad que ahorita justo saque Netflix el documental de, bueno, la serie de este personaje. Sí, sí, es súper loco cómo pasan esas sincronías, que a mí a veces me da risa porque siento que a veces las personas que están familiarizadas con la astrología o que se dedican a la astrología saltan a la conclusión de que todas las sincronías son planeadas, ¿no? Así como de, ay, el que definió sacar el documental de este güey ahorita es porque, no sé, tiene un astrólogo, ¿no? No digo que no haya casos donde sí pase eso. Quizás, por ejemplo, Taylor Swift tal vez sí tiene un astrólogo, no lo sé, ¿no? Lo digo por la reiteración de ciertos lanzamientos en momentos determinados, pero en el caso, digo, no sé, pero mi opinión es que en el caso del documental, bueno, bueno, así como serie, no documental, serie que va a salir Ajá. de este personaje, no creo que lo hayan planeado para que haya sincronía astrológica, pero aunque no lo hayan planeado, la sincronía acaba sucediendo, ¿no? Y como que acaba saliendo otra vez a la luz un tema que nos permite verlo, bueno, para quienes no conocían la historia, pues ya la irán conociendo, o bueno, quienes escucharon, pues ahorita pues, ya la conocieron, pero quienes Ya no, les pues dimos ya el lo, tráiler. exactamente, para que les dé ahí el morbo al menos de ir a ver la serie cuando salga.
pero sí, creo que esto que dices de que Urano está bueno, ya está en Géminis, pero como que está por Ajá. entrar más profundamente en los próximos años, me parece bien interesante porque justo siento que es como a permitirnos mirar desde otro lugar, no solo este tipo de situaciones, sino muchas situaciones que en otros momentos han sido como más rígidas y que de alguna manera Urano en Géminis, dentro de todas las cosas difíciles que puede traer, también puede traer como esta dimensión de si lo vemos de otra forma y si lo nos paramos desde acá, que me parece interesante. Claro, y pues la astrología nunca dejará de apasionarnos precisamente por estas extrañas coincidencias, pero igual vamos a lo mismo, este señor pudo haber sido un gran cirujano, un gran médico, un gran taxidermista, un gran médico forense, o sea, Hasta artista. le falta, ajá, o sea, claro, tú ves lo mismo de lo mismito que está hecho un médico forense, estaba hecho esta persona, es lo mismo, Ujú. o sea, Sí, es súper. Y que a final de cuentas es muy fuerte porque creo que acaba reiterando ¿cómo decirlo? Como el resultado de una vida es como muchas capas interactuando, ¿no? O sea, como interactuando las tanto predisposiciones a nivel psicológico con las que llegas aquí, pero también el contexto al que llegas aquí, la educación, la crianza que recibes y pues ya conforme creces, pues también tus decisiones y actitudes, aprendizajes. Pero hay una parte cuando uno es niño que pues que sí estás súper a merced de lo que te tocó vivir. Y me parece que estos personajes son como casos bien fuertes porque sin que esto quiera decir que las personas no tenemos poder de decisión sobre nuestras vidas, como decías hace un ratito, también quiere decir, o sea, sí, claro que tenemos poder de decisión, pero también estamos siempre en una constante relación con nuestras condiciones, con nuestras circunstancias, con nuestros contextos, que son importantes siempre, pero son mucho, mucho más importantes cuando somos niños, que no tenemos tanta opción, ¿no? De ya cuando eres adulto, ya de pronto es como, pues, muévete, ve a terapia, no sé, ¿no? Habla con otras personas, pero cuando somos pequeñitos, pues sí es, es poquito, ¿no? Como el margen que tenemos en ese sentido. Pero pues sí, muchísimas claro. Y gracias, bueno, pues. también como la Ujú, vivencia de una madre, o sea, como la ujú, experiencia de la vivencia con tu madre puede marcar de forma tan tajante tu existencia, ¿no? Entonces, ujú, aquí sí es un caso en que la mamá fue el detonante de todo, ujú, en todo lo que hizo este hombre. O sea, ujú. todo tuvo que ver con su mamá. Sí, y es No bien sé fuerte en caso porque, de otros claro, asesinos seriales cómo haya sido el papel de la claro. mamá, pero aquí sí es muy protagónico. Ahorita que dices eso me llama la atención porque de todo, al menos de los que trabajé para esta primera temporada, el único que tuvo como otro, o sea, donde la mamá también tuvo un rol tan significativo como en este, bueno, obviamente en todos tiene un rol importante, pero que haya sido así como que abiertamente la más importante detonadora de la locura, solamente en el caso, bueno, podríamos decir que en el de Charles Manson, pero no, no realmente. O sea, como que así hacía el nivel de Ginn, pensaría que solo Ed Kemper, que también su mamá, y era una parte como del mismo corte, ¿no? Como dominante, despreciadora del papá, sobreprotectoras, como devoradoras en cierto sentido. Pero lo justo lo que me llama la atención es que de todos estos personajes, si bien todos hicieron cosas horribles, porque, pues, bueno, eso es del tipo de personajes que son, ¿no? Pero aunque todos hicieron cosas horribles, al menos desde mi perspectiva, los que hicieron cosas que son más perturbadoras, más horribles, más tabú, más sacadas de peor que cuento de terror, son justamente Ed Gein y Ed Kemper, que son los que su mamá tuvo como ese rol tan crucial. Y me parece muy loco porque justo me parece bien interesante cómo la luna en la astrología tanto representa a nuestra madre, nuestra relación con la madre, pero también la relación que simbólicamente tenemos con la mujer, con lo simbólico, con el cuerpo, y además también cómo nos relacionamos con nuestro mundo emocional y colectivo y tal. Y si bien obviamente para todos los seres humanos la luna va a ser importante en nuestra carta natal, cuando hay lunas tan prominentes, que pensaba que también, por ejemplo, no sé, Jeffrey Dahmer, ¿no? Digo, no, no, bueno, Ajá. ajá, también Jeffrey Dahmer, ¿no? Como que también tenía ahí como la luna en Aries, con Marte en Aries también,
no recuerdo más detalle ahorita, pero bueno, como que también tenía ahí una prominencia importante de lo lunar y cómo se acaba, digo, no por culpar a las mamás como tal, pero cómo se acaba interiorizando de alguna manera ese peso o esa oscuridad y llega un punto, en especial ya en la adultez, en donde ya no es tanto la mamá, sino pues lo que ellos acaban concibiendo que son, ¿no? Y cómo siguen llevando a la cabo acciones en esa búsqueda de lo que todas las lunas están señalando, que es como esa búsqueda de paz, de seguridad, pero que están encontrando esa búsqueda de paz y seguridad en las cosas más perturbadas, que pues sí al resto de las personas como que más que darnos paz y seguridad nos dan un poco de ñáñara. Sí, o sea, definitivamente es que la luna nos habla de nuestro lenguaje del amor. Y pues no iba para muchos con, imagínate, la atención a Plutón y luego tenía activaciones de Marte y de Mercurio, Ujú, pues aspectos que a la luna no le convienen, aunque Marte y Mercurio estén en armonía con la luna, ujú. no, Sí, porque acaba no es bueno. impulsando como como la reactividad emocional, que en este caso pues no está para nada buena, ¿no? Digo, en general, creo que la reactividad emocional en todos los seres humanos sí es algo que requiere cierta regulación o por lo menos cierta conciencia de lo que estamos haciendo, pero en casos tan perturbados, pues con mucha mayor razón, ¿no? Porque casos menos perturbados, pues te desregulas y ya le gritaste a la vecina o ya no sé, ¿no? Ya renunciaste a tu trabajo, que puede ser algo malo para ti, pero no se compara, quiero decir, ¿no? Como algo así con lo que estos personajes hicieron, pero sí creo que, como dices, a esa luna le acabó jugando en contra el aspecto armónico de Marte, de Mercurio, porque es como, aviéntate, dale, ¿sí? Y además también Ujú. no lo había pensado, pero ahorita que estoy viendo la carta me parece súper loco que igual está en Anticia exacta la luna a Neptuno, bueno, contra Anticia, que me Ah, parece súper loco porque aunque por aspecto no están conectados, digo, podría considerarse quincuncio amplio, pero ujú. por Anticia así exacta, exacta, lo cual me parece súper, súper loco porque recuerdo que alguna vez en clase alguien me preguntaba, pero las noticias, ¿para qué se usan? Y como que lo que Ujú. yo le contestaba es que parte del tema es, ¿cómo decirlo? O sea, bueno, al menos en como yo las uso, no es que cada carta que está viendo uno se va a obsesionar con a ver si hay noticias o no hay noticias o tal, pero lo que sí es que cuando hay, no sé, como temas extraordinarios en la vida de alguien, muchas veces hay una noticia ahí, que en este caso, pues como les decía hace un rato, Venus con Saturno, Luna con Neptuno, y que de alguna manera están como pintando la otra raya al tigre, ¿no? Porque esa Luna y esa Venus ya estaban como en posiciones muy interesantes, y las noticias como que todavía llegan a echarle como otra así de, sí, o sea, sí tienen protagonismo estos planetas y un protagonismo extraño, ¿no? Y digo, obviamente depende del tipo de personajes, porque cuando vemos cartas como personajes célebres por motivos más dignos, o no sé, ¿no? Como Ajá, Einstein o qué sé yo, ¿no? Da Vinci, gente así, ajá. pues también, ¿no? Como que hay un montón de indicaciones como muy poderosas, pero que justo acabaron expresándose pues, más afortunadamente, digamos, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias. ¿Fer, algo más que quieras agregar? Nada más, querida, pues el agradecimiento a ti por haberme permitido ser parte de tu proyecto de este podcast, por No, a haberme ti. permitido analizar esta carta de por más interesante y pues compartir contigo y con los que nos vean todo esto que nos apasiona muchísimo. Eso es la gran oportunidad de esto, ¿no? Ay, sí, pues Eso es el muchísimas lado gracias, Fer. luminoso, el lado luminoso Exactamente, de las cosas. exactamente. Sí, a mí también me alegra muchísimo y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Yo respeto mucho tu trabajo y estaba segura que ibas a aportar algo bien interesante pues a este proyecto. Y también, como te decía antes de que grabáramos este personaje en particular, o sea, como que me parece particularmente complicado, justamente porque bueno, todos los personajes que escogí son diferentes entre sí, pero este es como diferente, como que tiene su propia categoría, quiero decir, en muchos sentidos, y sabía que tú ibas a como abordar ahí como que la complejidad de una manera interesante,
Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Fer. Un gusto haberte tenido por acá. Espero que hayan, bueno, quienes nos hayan escuchado se hayan divertido tanto como nosotras, porque al final de cuentas, como dice Fer, incluso, digo, obviamente no en lo que este personaje hizo, pero en el análisis del personaje se pueden también como extraer, pues, reflexiones interesantes, ¿no? Como para no quedarnos nada más en la oscuridad, digamos. Así que muchísimas gracias. Fue un placer, Fer, que estés muy bien y gracias a todos los que nos escucharon. Ahí coméntenos qué piensan, si tienen alguna idea, cualquier cosa que les llame la atención, será un gusto leerlos. Y si no siguen a Fer, pues vayan a seguirla a cualquiera de sus redes. Muchas gracias. Exacto. Hasta, A ustedes hasta por venir. luego. Gracias, Bonita mi Angie. día. Gracias a ti, Fer. Chao.